Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras. 151, 165. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151. Propósito. Claro, para que este niño desarrolle su verdadero talento, en lugar de perder el tiempo estudiando aquí. Xiangyan, ¿qué te parece? Al terminar de hablar, Lufa fijó la mirada en Xiangyan. Incluso a 2 o 3 metros de distancia, podía sentir la creciente energía del emperador. Por un instante, Lufa sintió que esta energía era más fuerte que la armadura Shura invocada por el emperador de la llama. Sin embargo, este pensamiento solo pasó por su mente, porque para Lufa, la armadura Shura era la armadura más fuerte del mundo. Por supuesto, no negaba el poder de la armadura del emperador, pero como Xiangyan era el invocador, inconscientemente asumió que era solo un poco más fuerte. Sin embargo, en ese momento, Xiangyan, tras escuchar las palabras de Lufa, lo miró con la mirada perdida, confundido. ¿Por qué ese tío de pelo rizado decía esas cosas? Y, lo más importante, siempre le había parecido extraño, pero no entendía qué era exactamente. Minzy, por otro lado, comprendió de inmediato la gravedad de la situación al oír a la otra persona llamar a Xiangyan con indiferencia. Claramente, la otra persona estaba bien preparada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decir algo, Yao la agarró. Al sentir el calor en su brazo, los ojos de Minzy brillaron con una sutil peculiaridad. Pero pronto, Yao habló. Lufa, ¿no te dio una lección la última vez? Al oír esto, Lufa fijó la mirada en el joven que tenía delante. Estaba seguro de que no lo conocía. Pero la pregunta era, ¿cómo pudo revelar su identidad tan directamente? De hecho, la otra persona no solo lo había llamado Badou o Badam, sino que había señalado claramente su existencia, lo que hizo que Lufa frunciera el ceño ligeramente. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi identidad? Mientras Lufa hablaba, la energía comenzó a acumularse en sus palmas. Porque, por lo que parecía, la otra persona probablemente era un enemigo, no un amigo. Si ese era el caso, ¿por qué dudar? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar primero, un destello oscuro brilló en los ojos de Yao. Al ver esto, Lufa abrió los ojos de par en par, e incluso comenzó a retroceder alarmado. Si bien el rostro de Yao era nuevo para él, el destello de energía oscura que vio le resultó demasiado familiar. Ya había presenciado su formidable fuerza antes, en el lecho del río. Incluso la armadura del emperador de Xiangyan había sido derrotada con unos pocos puñetazos y patadas. Aunque el hombre no lo atacó al final, la intensidad de la energía que sintió, así como la presencia del hombre lobo, le hicieron comprender a Lufa que no era rival para él. ¿Eres tú? ¿Vas a detenerme? Dijo Lufa, con un destello apenas perceptible de energía púrpura recorriendo su mano. Sí, estaba intentando informar al emperador de la llama. Pase lo que pase, tenía que llevarse a Xiangyan con él hoy. De lo contrario, con tan pocos hombres, no habría forma de apoderarse del cristal de energía de la Tierra y escapar. Podría ser atacado por la armadura Xingtian y sus hombres. Si a eso le sumamos el poco fiable Yan Di, Lufa se enfrenta a problemas internos y externos. Xiangyan es su única oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, en otro lugar, tras derrotar al equipo de Armadura 2, Yan Di se dedicó a aprender sobre ciertos aspectos de este mundo, como las armaduras y las bestias sobrenaturales. Para su sorpresa, las bestias sobrenaturales que aparecían ocasionalmente desaparecieron repentinamente, como si nunca hubieran estado allí. Esto llamó la atención de Yan Di. ¿Será que el líder de las bestias sobrenaturales les dio una orden? Parece que este tipo tiene fuerza. Sería genial si pudiéramos encontrarnos con él para un combate de entrenamiento. Justo cuando Yan Di murmuraba para sí mismo, una luz púrpura apareció repentinamente de la nada y atrajo su atención. Entonces, la información se desplegó en su mente. Lo encontré, ven rápido. Al ver esto, Yan Di resopló con frialdad. Inútil. Dije que encontraría una oportunidad para luchar contra ti esta vez. Pero ahora parece innecesario. Pero, quiero ver qué tan fuerte es este tipo. Dicho esto, Yan Di invocó la armadura Shura. Cambio de aires. Un segundo después, el escenario cambió al instante. El emperador Yan, que originalmente estaba en el puente, apareció de repente frente a un restaurante de dumplings. En ese momento, Lufa observaba atentamente a Yao. Sin embargo, al notar la llegada de la armadura Shura, respiró aliviado.
Aunque no le gustaba Yandy, tenía que admitir que solo la armadura Shura invocada por Yandy era la más fuerte. Yandy, estás aquí, dijo Lufa, y se acercó lentamente a Shura. Sin embargo, Shura lo ignoró y se acercó a Iao, mirándolo con curiosidad. Sí, puedo sentir que eres extraordinario. Supera con creces las armaduras que he visto antes. Estás calificado para ser mi oponente. Ahora te reto. Levántate y lucha contra mí. Shura señaló a Iao con una expresión desafiante. Minzy observaba nerviosa a ambos lados, algo desconcertada. Sobre todo con la repentina aparición de la armadura, no estaba segura de si Iao podría con ello. Si no, lo más probable era que Xiangyan fuera a ser apresado por lo que acababa de decir. Minzy frunció el ceño, sin saber a quién más recurrir. Sin embargo, en ese momento, Xiangyan, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. Tú y ese tío de pelo rizado tienen casi la misma fuerza. No tienen ninguna posibilidad de ganar. Creo que deberías sentarte y comer unos dumplings. En cuanto pronunció estas palabras, Minzy apartó rápidamente a Xiangyan. No digas tonterías. ¿Qué sabes tú? Hermana Minzy, no bromeo. La distancia entre ellos es como la distancia entre una pelota de ping-pong y la Tierra. No hay comparación. Y aún así, ¿quieren desafiar? Xiangyan también parecía desconcertado. No entendía por qué estos tipos buscaban pelea y solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Sin embargo, sus palabras llamaron la atención de Shura. Era la primera vez que alguien decía eso. Niño, dijiste que no podía con él. Entonces yo, sin embargo, antes de que Shura pudiera terminar, Iao se teletransportó frente a él y le dio una palmadita en el pecho. Con un estallido, Shura salió volando hacia atrás, y chispas de su cuerpo se esparcieron por todas partes. Esta extraña escena dejó atónitos a todos. Especialmente a Minzy, que estaba cerca. Miró a Xiangyan, luego a Iao, y seguía un poco aturdida. Principalmente porque no esperaba que lo que Xiangyan decía fuera cierto. ¿Ves, hermana Minzy? Le dije que mejor se sentara a comer dumplings. Eso está mal ahora. Supongo que tiene que ir al hospital. Cuando Xiangyan terminó de hablar, Lufa miró a Iao con miedo persistente, así como a Yandy, cuya armadura se desintegró al instante al caer al estanque de flores. ¿Cómo es posible? El emperador posee el ki más poderoso, ¿por qué las armaduras Shura que invocó fueron destruidas de un solo golpe? De verdad es tan grande la diferencia. En el estanque de flores. Después de medio minuto, Yandy subió lentamente. Ejem. El dolor en el pecho le hizo comprender claramente que no era una ilusión, sino una situación real. Yandy frunció el ceño. No podía imaginar que existiera alguien en este mundo tan poderoso como para devolver la armadura Shura a su forma original con sus propias manos. Era simplemente increíble. Si no lo hubiera experimentado en persona, no lo creería por mucho que alguien lo intentara. Yandy, ¿estás bien? Mientras pensaba en ello, Lufa se acercó corriendo. Miró al desaliñado Yandy, sin burlarse, pero inconscientemente miró a Iao. Fuerte. Demasiado fuerte. Los dos no estaban al mismo nivel en absoluto. Lufa había pensado que con el talento de Yandy y la armadura Shura, no solo podría liderar a Zhou Yanloi, sino incluso poner a prueba la fuerza de su oponente. Incluso si las cosas no salían bien, podría escapar ileso. Pero ahora, Lufa dudó. No sabía si debía irse de inmediato. No sabía si su oponente lo perseguiría. ¿Y si este asunto no terminaba de forma perfecta? Bueno, con la fuerza de su oponente, huir a cualquier parte sería inútil. Justo cuando Lufa lo pensaba, Yandy se acercó inesperadamente a Iao. Lufa quiso detenerlo, pero era demasiado tarde. Eres el ser más fuerte que he visto en mi vida. Claro que Lufa no mentía. Ni siquiera pude resistir un solo golpe tuyo. Quiero saber quién eres y qué nivel de fuerza has alcanzado, dijo Yandy, intentando controlar su respiración. Claramente, el golpe le había infligido un daño considerable. Si no fuera por la armadura Shura que había bloqueado la mayor parte del daño, ya estaría muerto. Sin embargo, Iao simplemente tomó su Coca-Cola y se la bebió con indiferencia. Miró a Yandy y le dijo con calma. No te lo mereces. Además, no quiero contaminar este lugar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Con estas palabras, los puños de Yandy se apretaron y crujieron. ¿Sabes? Era la primera vez en miles de años que lo menospreciaban de esa manera. Alguien incluso se molestó en atacarlo. ¿Cómo podía tolerar esto? Podía morir en batalla, pero no podía vivir de forma tan cobarde.
Justo cuando Yandy estaba a punto de decir algo, Lufa, tras reaccionar, se horrorizó. Eres un antepasado tan vivo. ¿Por qué no te vas? ¿No has muerto ni una vez y quieres intentarlo de nuevo? Dicho esto, Lufa agarró a Yandy y desapareció del lugar. Yao parecía ajeno a esto, claramente lo había dejado escapar deliberadamente. Minzy, que estaba allí, estaba un poco inquieta. Aunque desconocía la fuerza de la armadura, sabía que la fuerza de Yao era sin duda superior a la de la armadura del dragón de fuego en la que se había transformado Shin-Nam. Subconscientemente, Minzy habló. «Yao, ¿quién eres?» Ante la pregunta, Yao sonrió levemente. Soy tu amigo. Yao agitó la botella de Coca-Cola y miró a Minzy. ¿Puedes traerme otra? Mientras tanto, Mundo Xintian. Tras regresar Lufa y Yandy a la habitación secreta de Badam, se sentaron en el suelo. Yandy estaba herido, mientras que Lufa estaba presa del pánico. No esperaba que el otro grupo derrotara a la armadura Shura sin siquiera invocar una armadura. Era simplemente indignante. Sin embargo, al pensar en la estupidez de Yandy, no pudo evitar regañarlo. Yandy, has perdido la cabeza. ¿Por qué te pediría ayuda? De verdad. Yandy, dime con sinceridad, ¿hay algo mal en tu cuerpo que te impida alcanzar tu máxima fuerza? Si es así, dímelo directamente y usaré el Genki Vajra para purificarte. Sin embargo, cuando Lufa terminó de hablar, Yandy pareció no haberlo escuchado. Se cubrió el pecho con una mano, como si pensara en algo. Yandy especulaba sobre la identidad de Yao. Ya sabes, casi no tenía rivales en toda la galaxia por aquel entonces. Incluso aniquiló a la Legión Ares liderada por Lufa. Al final, fueron las astutas tácticas de Lufa las que lo atraparon. Si solo se basara en la fuerza, Yandy sería digno de ser llamado el dios de la guerra de toda la galaxia. Pero aún así, fue fácilmente derrotado por un joven. ¿Quién es y cómo puede ser tan fuerte? ¿Existe tal raza en la Vía Láctea? Yandy tosió violentamente de nuevo al hablar. Sin embargo, al ver esto, Lufa no pudo evitar murmurar en voz baja. Te lo dije y no lo creíste. Todavía no ha invocado la armadura. Al oír esto, Yandy giró la cabeza al instante para mirar a Lufa, con los ojos llenos de frialdad. No, ¿por qué me miras a mí? ¿No es cierto lo que dije? Al instante siguiente, Yandy sacó el dispositivo de invocación Shura. Ya era bastante malo no poder vencer al joven, pero no podría lidiar con Lufa. En ese momento, Kula, que había notado el alboroto, entró desde la habitación secreta. Al ver que los dos estaban a punto de discutir de nuevo, se apresuró a detenerlos. Yandy, cálmate, por favor. Hablémoslo. Sin embargo, antes de que Kula pudiera terminar sus palabras, Yandy cayó hacia atrás. Por suerte, Kula lo notó a tiempo y lo sostuvo ligeramente, evitando así que cayera. ¿Estás herido? En ese momento, Kula vio el estado de Yandy de un vistazo, y también a Lufa, que fruncía el ceño a su lado. Luego, tímidamente, preguntó sus dudas. General, ¿sucedió algo inesperado? Al ver la mirada preocupada de Kula, Lufa no ocultó nada y explicó brevemente lo que acababa de suceder. Encontramos al invocador de armaduras definitivo, pero nos encontramos de nuevo con el emperador oscuro. Ni siquiera invocó la armadura y derrotó a la armadura Shura con sus propias manos. Kula se quedó atónita al oír esto. No, esto es demasiado indignante. No existe tal civilización en la Vía Láctea, a mano limpia, si invoca la armadura, se irá. Tras las exclamaciones de Kula, Lufa suspiró. ¿Cómo podía esperar este resultado? Sin embargo, justo cuando Lufa estaba a punto de entregar la armadura definitiva del emperador, de repente pensó en un problema. Eso no está bien. Si los dos mundos se fusionan, ¿no significa que si tomamos el cristal de energía de la Tierra de este mundo, equivaldría a quitarnos el cristal de energía de otro mundo? Entonces el emperador oscuro nos aniquilará. En ese momento, Lufa quedó completamente atónito. Dejando de lado otras cosas, con solo mirar la escena de hoy, si no fuera por esa mujer y ese niño, sentía que él y Yandy definitivamente no podrían regresar. Al pensar en esto, Lufa sintió que su cerebro estaba a punto de estallar. Esto es un problema de verdad. Estaba pensando en vengarme, pero ahora que los mundos se han fusionado, tengo suerte de estar vivo. No, tenemos que darnos prisa. Tenemos que conseguir la armadura Xingtian antes de que los dos mundos se fusionen. Kula, llama a todos inmediatamente. Olvídalo, los llamaré yo mismo. Al día siguiente, en la villa Jinshan, Yao percibió la transformación del poder caótico en su cuerpo y supo que era hora de acelerar el plan.
Ahora todo estaba listo, casi era hora de concluir. Justo cuando reflexionaba sobre esto, Vinger apareció de repente en la sala, con aspecto algo ansioso. Emperador, dentro de 10 años reinará el caos en ese mundo. Esos supuestos golems del inframundo se están volviendo locos. Secuestros, conspiraciones, amenazas. Están usando casi todos los medios posibles. Y, por lo que tengo entendido, intentan apoderarse de los cristales de energía planetaria. En ese caso, ¿debemos intervenir? Al oír esto, Iao se sumió en una profunda reflexión. Debido a la naturaleza única de la vida en 5 dimensiones, ya no está sujeta a las reglas del tiempo, lo que la hace única en todo el universo. Esto también significa que no habrá más bestias sobrenaturales en 10 años, incluido el propio Iao. Si no interviene, la armadura Xingtian probablemente perderá, porque la fusión de mundos ya ha alterado la línea temporal original. Vinger, te doy 20 minutos. Encuentra a alguien que se encargue de esto. Y también, avisa a Egin y a los demás para que vengan. Tengo algo importante que anunciar. Vinger lo oyó y se puso manos a la obra rápidamente. Justo entonces, Mei Zen llegó con el desayuno. Cariño, come. Sí. Iao se acercó a la mesa y de repente recordó lo que le pasó a Xiangyang ayer, mencionándolo con indiferencia. Cariño, lo he visto. Xiangyang solo heredó su linaje y un atisbo del espíritu de lucha del emperador. En otras palabras, su límite ha sido fijado por el viejo Angmao. Eres diferente a él. Si quieres controlar el universo brillante, necesitarás mayor poder y reglas que las suyas. Eso solo lo puedes comprender tú mismo. Iao terminó sus palabras. Mei Zen hizo una pausa antes de asentir. De hecho, ya estaba muy contenta de que Iao pudiera ayudarla con esto. En cuanto a lo que estaba por venir, Mei Zen tenía sus propios planes. No te preocupes, yo me encargo. No puedo hacerte preocupar. Primero comamos. En el balcón, Vinger, Egin y los otros 5 formaban una ordenada fila. Iao no perdió tiempo y les explicó directamente su propósito al buscarlos. Seguro que has notado que, con el paso del tiempo, el poder del universo de la luz casi ha disminuido a su punto más bajo. Ya casi es hora de actuar. Te he convocado esta vez para anunciarles a todos que las bestias oscuras regresan. Solo así podrá revelarse el emperador. Al oír esto, todos se sintieron decepcionados, incluida Vinger. Los 5 guardianes oscuros ahora tenían conciencia propia. Si se convirtieran en bestias oscuras, significaría que, tras fusionarse en una sola, sus conciencias se erosionarían gradualmente hasta desaparecer por completo. A partir de entonces, solo habría bestias oscuras, no guardianes oscuros. Pensando en esto, Vinger habló, en un momento inusual. Emperador, por lo que tengo entendido, el emperador actual no es rival para ti. ¿Por qué nos tomamos la molestia de atraerlo? ¿No sería mejor atacar directamente el universo de la luz? Con estas palabras, Egin reprendió sutilmente a Vinger. Después de todo, en el pasado, cuestionar las órdenes del Señor Oscuro habría sido recibido con reprimendas. Sin embargo, Iao no se detuvo en esos asuntos. Tranquilo. Déjame explicarte esto brevemente. Antes que nada, no quiero destruir el universo brillante, sino controlarlo por completo y convertirlo en parte de nuestro territorio. En segundo lugar, aunque la fuerza del viejo cabello amarillo haya disminuido mucho, el poder de las reglas contenidas en el universo brillante permanece inalterado. Un ataque forzado causará muchas pérdidas. En lugar de eso, es mejor forzarlo a salir. Por supuesto, si no viene después de la fusión de la armadura de los 5 elementos, entonces es perfecto. La aparición del tercer conjunto de la armadura del emperador debilitará aún más su poder. Para entonces, ya no tendrá ninguna esperanza de ganar. Cuando Iao terminó de hablar, Vinger y los demás lo comprendieron. De hecho, en lo que respecta a la situación actual, el plan de Iao es el que menos pérdidas tiene. Tras comprender esto, todos aceptaron su destino. Sin embargo, en ese momento, las palabras de Iao volvieron a llamar su atención. Por supuesto, convertirlos en bestias negras no significa que no puedan volver a transformarse. Además, la caja de sellado demoníaco está en nuestras manos. Incluso si están sellados en la forma de bestias negras, no importa. ¿Entienden? Al escuchar esto, todos comprendieron de repente. De hecho, con la caja selladora del demonio en la mano, no importa si están sellados. Iao no puede liberarlos en cualquier momento. Incluso al completar la misión, puede separarlos de nuevo directamente. Tras comprender esto, todos se tranquilizaron.
Bien, este es el resultado. Ahora, cuéntame el proceso. Después de que te vayas, encuentra la manera de contarle al equipo 2 sobre la batalla de ayer entre la armadura Shura y yo, especialmente el anuncio de Lufa de que intentan capturar a Xiangyang. Después de eso, si el equipo 2 busca venganza por su derrota ante la armadura Shura o espera dejar huella en su lucha por los derechos de invocación de la armadura. Seguro que secuestrarán a Xiangyang y atraerán a la armadura Shura. Así, usar a Xiangyang como medium profundizará el conflicto entre el equipo 2 y el equipo 1. Entonces, que el equipo 1 recupere rápidamente su estatus de invocador y lo use para avanzar en nuestro plan. Pero debes entender que no se trata de atraer a la armadura Shura, se trata de que actúes. Bingier y los demás guardaron silencio. Sabían que para recuperar sus identidades de bestias demoníacas negras, primero tendrían que sellarse para poder reestructurar sus cuerpos. El plan de Yao no solo lo logró, sino que parecía perfectamente lógico. Después de todo, el estatus de invocador de Xiangyang interesaba no solo a Lufa y los demás, sino también a los guardianes oscuros. Pronto, gracias al ascenso deliberado de Yao, el equipo 2 se enteró. Unos días después, en el puente, Dianan y los demás, cada uno con una lata de Coca-Cola en la mano, bebían mientras disfrutaban de la brisa y reflexionaban sobre la vida. Capitán, incluso si hubiéramos sabido que el objetivo del calvo era Xiangyang, podríamos haberlo atado y atraído. Pero el problema es que no podemos ganar. Olvídense de guardar las apariencias, incluso podríamos volver a hacer el ridículo. En mi opinión, es mejor ir a lo seguro y entrenar bien, y luego prepararse para el próximo combate contra el equipo 1. Dijo Jersey, sin poder evitar mirar a Dianan. Lo que no sabía era que sus palabras disgustarían a todos, especialmente al capitán Dianan. Como era de esperar, al oír esto, Dianan tiró su lata de Coca-Cola al suelo, y el líquido negro se derramó, creando una espuma blanca. Jersey, por favor, deja de ser tan cobarde. Perdimos contra el protector oscuro antes, el equipo 1 nos ridiculizó, y ahora nos aniquiló una armadura que apareció inexplicablemente, y me estás diciendo que entrene bien. Solo quería preguntarte. ¿Puedes tragarte esto? Jersey, todos somos adultos. No creas que podemos ganarnos el elogio y el reconocimiento de Meizen y los demás solo entrenando duro. Es imposible. No lo hacemos solo por venganza, sino para defender la dignidad de nuestros invocadores, el equipo 2. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Gigabytes Mayor. Tras el temblor metálico proveniente de la barandilla, Jersey dudó un poco, pero siguió, al mismo tiempo. Happy Dumpling House. Después de unos días, Yao volvió a pedirle a un grupo de invocadores de armaduras que se reunieran, con la intención de ver cómo se recuperaban. Por supuesto, la razón por la que no eligió el lugar de las armaduras fue para evitar chocar con el equipo 2, para evitar que estos tipos volvieran a causar problemas. Sin embargo, inesperadamente. En cuanto Yao llegó, vio a Minzy salir corriendo de la tienda, y seguía buscando algo por todas partes. ¿Cómo es posible que no lo encuentres? Xiangyang, ¿dónde te has metido? Xiangyang, mientras Minzy gritaba en vano desde el patio, Shinan también salió corriendo de la casa de Dumplings. No, él tampoco está en la habitación. Dijiste, que quizás salió a jugar con sus compañeros. En cuanto Shinan terminó de hablar, Minzy lo negó de inmediato. ¿Conoces bien a Xiangyang? Apenas se comunica con nadie, ¿cómo pudo escapar de repente? Xiangyang, Xian, Yao. Minzy se quedó atónita al ver a Yao, pero antes de pensar en nada más, explicó la situación de Xiangyang. También enfatizó la identidad de Xiangyang. Minzy tenía razón, preocupada de que Xiangyang se lo hubiera llevado ese hombre de pelo rizado de la última vez. Sin embargo, Yao negó levemente con la cabeza. Ese tipo no vendrá. ¿Qué te parece esto? Haré que Meizen use satélites para comprobar si encontramos algún rastro. Dijo Yao, y contactó rápidamente con Meizen. Aunque sabía exactamente lo que había sucedido, aún debía seguir los procedimientos adecuados. Cariño, ayúdame a revisar la vigilancia satelital del restaurante Happy Dumpling, en media hora. Xiangyang ha desaparecido. Un momento después, Meizen le envió un vídeo a Yao. Mostraba claramente a Dianan y sus hombres secuestrando a Xiangyang en un vehículo comercial. Tras leerlo, Minzy y Shinan fruncieron el ceño, pues no entendían por qué habían capturado a Xiangyang. Si fuera un enemigo, estaría bien, pero el problema era que eran uno de los suyos. Justo cuando reflexionaban sobre esto, la voz de Meizen sonó en el teléfono.
Snow Mastiff Armor está luchando contra las bestias sobrenaturales en el almacén noroeste, en las afueras, y no podemos contactar con ellas ahora mismo. Supongo que Xiangyan probablemente también esté allí. Entiendo. Dianan y los demás están usando a Xiangyan como cebo, planeando atraer a las bestias sobrenaturales y capturarlas a todas. Estos tipos, al oír esto, Shinan perdió la compostura y se preparó de inmediato para partir. Se topó por casualidad con Bei Miao, Shizao y otros que habían venido a entrenar. Vieron la expresión de pánico de Shinan y se quedaron un poco confundidos. Shinan, ¿qué pasa? Dijeron en el coche, vámonos, al otro lado, a las afueras del almacén noroeste. Ejin observaba al inconsciente Xiangyan con gran interés. Justo cuando estaba a punto de atacar a Xiangyan, la armadura del mastín de las nieves se abalanzó sobre él. Sin embargo, Ejin, que estaba preparado, blandió su hacha en respuesta. Con un fuerte estallido, chispas brotaron del cuerpo del mastín de las nieves. Él también se retiraba. He oído que han cambiado. Sí, su poder de combate ha disminuido drásticamente. Ni siquiera puede resistir un solo hacha. Mientras hablaba, Ejin miró al mastín de las nieves con interés. Al principio pensó que, como ambos eran invocadores de armaduras, su fuerza probablemente sería similar. Sobre todo sabiendo lo poderosa que había sido la armadura del mastín de las nieves, Ejin estaba dispuesto a ser cauteloso. Después de todo, vino aquí en una misión y aún no podía sellarse. Sin embargo, para sorpresa de Ejin, este mastín de las nieves solo era un fanfarrón. Sin mencionar su poder ofensivo, su defensa distaba mucho de ser perfecta. Ejin incluso pensó que si usaba toda su fuerza, podría desintegrarlo de un solo hachazo. Pero ¿cómo podía admitirlo ahora? Maldita bestia mutante, te dejé vivir 2 días más y sigues presumiendo. Bueno, te mostraré lo poderoso que es el nuevo mastín de las nieves. En cuanto terminó de hablar, el mastín de las nieves invocó directamente el hacha del trueno. Sin decir palabra, se abalanzó sobre Evil Gold. Sin embargo, Evil Gold la esquivó girándose ligeramente hacia un lado y, al mismo tiempo, sin dudarlo, le cortó el pecho con un hacha. Las brillantes chispas eran tan deslumbrantes incluso a plena luz del día, no muy lejos. Bei Kai vio que la armadura del mastín de las nieves estaba en desventaja y estaba a punto de ir a ayudarlo, pero Dianan, que estaba a su lado, lo detuvo. Bei Kai frunció el ceño levemente. No entendía lo que quería decir. En ese momento, Dianan pareció comprender las dudas de Bei Kai y entonces habló. No te emociones tanto. Ya sabes el nivel de Jersey. No solo está en el último puesto del equipo, sino que está muy abajo. Si fuera antes, estaría bien. Pero ahora, nuestros enemigos son cada vez más fuertes. No podemos cargar con compañeros como él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Además, estamos a punto de enfrentarnos al equipo 1 por el derecho a invocar armadura. ¿Crees que pueda vencer a Shizao con su fuerza? En lugar de desperdiciar un puesto, es mejor enviarlo lejos. O tú o yo somos mejores que él. Al oír esto, Bei Kai se quedó un poco atónito. Sin embargo, Dianan lo ignoró y miró a los demás. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna objeción a este plan? Después de terminar de hablar, Fan Zong, quien era el más cercano a Dianan, sonrió con indiferencia. Discútanlo. Me da igual. Sin embargo, hay algo que debo aclarar. Ojalá algunos de mis compañeros, que son unos idiotas, se fueran del equipo cuanto antes. En cuanto dijo esto, la mirada de Wendon cambió. Porque, dentro del equipo, su fuerza también es la peor. Aunque es ligeramente más fuerte que Jersey, también contrasta con el otro equipo. Si lo comparamos solo con Fan Zong y los demás, es muy inferior. Como era de esperar. Justo cuando Wendon pensaba en esto, los otros 3 lo miraron fijamente. Aunque parecía que le pedían su opinión, mejor dicho, lo obligaban a aceptar. Estoy de acuerdo. Decidan ustedes. Al bajar la voz de Wendon, Dianan chasqueó los dedos con alegría. Genial, la decisión está aprobada por todos, en las afueras. Justo cuando Dianan y los demás discutían si Zexi debía quedarse o irse, la armadura del mastín de las nieves se desplomó ladera abajo. Claramente, no era rival para Evil Gold. De hecho, la armadura se desintegró al detenerse. A tilde. Zexi se arrodilló en el suelo, luchando por sostenerse. Luego levantó la cabeza ligeramente y miró a Dianan y a los demás con incredulidad. Con resentimiento latente, no pudo evitar rugir. ¿Están todos ahí parados viéndome reír? Si me han menospreciado desde el principio, ¿por qué esperar hasta hoy?
¿Por qué no lo mencionaron cuando me uní al equipo? Las palabras de Zexi se detuvieron bruscamente. Una repentina opresión en el pecho lo dejó sin aliento, probablemente por su reciente lesión. Sin embargo, Dianan y los demás lo ignoraron todo el tiempo, simplemente pasaron de largo. Hermanos, a trabajar. Como ese maldito calvo no está, lidiar con el guardián oscuro es lo mismo. Dicho esto, Dianan sacó su invocador. Armadura de dragón de fuego, combinen. Armadura, combinen. Mientras tanto, en el laboratorio, Meizen frunció el ceño tras ver la batalla entre Snow Mastiff y Evil Gold a través de imágenes satelitales. No era que le disgustara la poca capacidad de combate de Jersey. Más bien, no esperaba la indiferencia del equipo 2, que había permitido que Jersey fuera herido por la bestia psíquica. No, tenemos que ir al lugar de los hechos. Hermana Fei, tú vigila mientras yo voy. Estos tipos, se están volviendo cada vez más escandalosos. Meizen seguía viendo a Xiangyan en el vídeo. Shang Wanfei no se opuso. El equipo 2 definitivamente necesitaba una revisión. Bueno, tengan cuidado en la carretera. Meizen asintió. Inmediatamente, tomó su libreta y se fue. Sin embargo, sus pensamientos no se detuvieron en todo el camino, ya que la apariencia de la bestia psíquica era bastante extraña. Lógicamente, sin las órdenes de Yao, ninguna bestia psíquica se atrevería a ir, y mucho menos a ser atraída por el cebo de Xiangyan, incluso si la energía del emperador estuviera allí. ¿Será otro plan de mi esposo? Pero no me lo dijo. Este hombre. Pronto, Meizen abandonó las afueras y llegó al almacén donde estaban Dianan y los demás. Sin embargo, al ser un almacén abandonado, las carreteras circundantes llevaban mucho tiempo en mal estado y los vehículos no podían pasar, así que Meizen tuvo que bajarse del coche e ir allí. En ese momento, vio el coche de Beiniao delante de ella y se apresuró a acercarse. Efectivamente, Beiniao y los demás acababan de llegar y se bajaban del coche. Esposo, Beiniao y Shizao, también están aquí. Ah, y Shinan, hacía tiempo que no veía un equipo de invocadores, y Meizen lo encontró bastante fresco. Sin embargo, todos asintieron. Obviamente, ahora no es el momento de hablar de esto. Esposa, sentí que la energía de la armadura del mastín de las nieves desapareció de repente. ¿Pasó algo? Mientras la voz de Yao se apagaba, Meizen reaccionó rápidamente. Ah, es cierto. Jersey fue gravemente herido por el guardián oscuro, y su armadura se desintegró, y ni Dianan ni los demás acudieron a ayudar. Estos tipos son simplemente animales de sangre fría. En cuanto salieron estas palabras, Shizao y los demás se miraron. Obviamente, no esperaban este resultado. Justo cuando todos estaban a punto de ir al almacén de inmediato, Meizen detuvo a Shizao. Shizao, tu linaje es casi igual al de Shinan, y su alta pureza es evidente. Además, casi te has recuperado. Así que quiero que invoques la armadura del mastín de las nieves. Dicho esto, Meizen miró inconscientemente a Yao. Aunque desconocía la disposición de la otra parte hoy, la dirección general seguía siendo clara. Ahora que ha aparecido la armadura Xiangyan, es hora de que el equipo 1 regrese. Efectivamente. Yao también empezó a disuadirlos al oír esto. Shizao, ya has visto la situación. El equipo 2 está prácticamente fuera de control. Una cosa es que no puedan luchar contra el reino de las sombras, pero ahora están causando problemas. Aunque tengo formas de contenerlos, la energía humana es limitada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Shizao miró a Yao y asintió lentamente. De acuerdo, ya conoces la situación, así que no diré mucho. Ahora ve al almacén y saca a Xiangyan. Por supuesto, no hay necesidad de enfrentarse al equipo 2. Hablaré con ellos después de esto. Al terminar de hablar Yao, se giró para mirar a Meizen. Tras su reacción, abrió su libreta y ajustó los permisos del invocador de la armadura mastín de las nieves. En ese momento, Shinan y Beiniao, de pie cerca, observaban. Aunque no dijeron nada, la desesperación en sus ojos era casi desbordante. Yao, al observar esto, le dio una palmadita a Shinan con indiferencia. No te preocupes, con la actuación del equipo 2, ya se han adelantado. Pero tienen que esperar a que termine esta batalla. Shinan asintió. Entiendo, ¿no deberíamos ir allí? De acuerdo, vamos. En otra parte, dentro del almacén, Yanlong y sus 4 compañeros rodearon a los 4 guardianes oscuros, excluyendo a Emu. Originalmente pretendían vengarse de la armadura Shura, pero ahora que los guardianes oscuros habían llegado, no iban a contenerse. Pandilla despreciable. ¿Se rendirán y morirán, o los aplastaré y los enviaré a la muerte? Declaró Yanlong.
Dio un paso al frente, y la espada llameante apareció al instante en su mano. Claramente, el equipo 2 tenía poca paciencia. Solo querían acabar con los guardianes oscuros rápidamente. Ya fuera por la victoria o por satisfacer sus deseos, lo más importante era que hoy acabarían con los guardianes oscuros de una vez por todas. A diferencia de Yanlong y los demás. Ejin seguía dando órdenes en voz baja. Escuchen, cuando la lucha esté a punto de terminar, vámonos. Que nos sellen. Solo entonces podremos transformarnos en piedras demoníacas y completar la fusión final. En cuanto a Sui, Bingier aún conserva algo de consciencia. Antes de que la sellen, debes expulsarla de su cuerpo. De lo contrario, el emperador no tendrá a nadie que cuide de sus necesidades diarias. Finalmente, déjenme decir esto. No hay necesidad de entrar en pánico si nos sellan. La caja de sellado demoníaco está en manos del emperador. Solo estamos perdiendo nuestros cuerpos. ¿Entienden? Ejin terminó de hablar. Los otros tres asintieron rápidamente. Sin embargo, en ese momento, la voz de Rinoceronte Negro resonó en sus oídos. ¿Ya dijeron sus últimas palabras? No tengo mucha paciencia. Con eso, Rinoceronte Negro, lanza meteoro en mano, se abalanzó sobre Ejin y los demás, exudando un aura dominante, como si estuviera decidido a eliminar él solo a todos los guardianes oscuros. Sin embargo, antes de que Oro Maligno pudiera hacer nada, Fuego Maligno atacó con un cuchillo. Chispas explotaron en el pecho de Rinoceronte Negro, y el desprevenido Rinoceronte Negro salió volando. Con un fuerte estallido, aparecieron grietas en la pared del almacén, levantando una nube de polvo. En cuanto a Rinoceronte Negro, al caer al suelo, incluso el cañón meteoro salió volando de su mano. Al ver esta escena, Yanlong y los demás quedaron atónitos. No, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Es tan poderoso el protector oscuro? ¿Qué está pasando? Yanlong y los demás se miraron con incredulidad, mirando al avergonzado Rinoceronte Negro. Obviamente, aún no se habían recuperado del shock, dentro del almacén. Al ver que el Rinoceronte Negro tardaba tanto en levantarse del suelo, no solo los acorazados, sino incluso los guardianes oscuros se quedaron atónitos. Sobre todo Evil Gold. La orden anterior de Ileao era que fingieran estar sellados. Pero ahora, Evil Fire descuartizó al Rinoceronte Negro con una sola espada. A este paso, no tendría muchos problemas para luchar contra 4 personas a la vez. Con esto, ¿cómo podría el otro grupo sellarlos? Si no actúan bien y revelan la misión, Ileao tendrá que destrozarlos. Así que, cuando Evil Gold pensó en esto, regañó a Evil Fire en voz baja. Evil Fire, idiota, tienes un inodoro en la cabeza. ¿Cómo vamos a lidiar con esto después de que hagas esto? Rendirse. Maldita sea, ¿cómo puedo tener un compañero tan estúpido como tú? Después de que la misión termine, deja que la bestia lobo malvada tome tu lugar. En cuanto salieron estas palabras, Evil Fire se enojó de inmediato. Capitán, ¿puede culparme por eso? Miren su postura. Está claro que planeaba luchar contra nosotros 4 solo, así que no puedo quedarme ahí parado y dejarlo luchar. Eso es muy falso. Además, ¿cómo iba a saber que era tan débil que ni siquiera podía resistir un solo golpe? Tras decir esto, el rostro de Evil Fire se llenó de resentimiento. Al mismo tiempo, miró con enojo al Rinoceronte Negro que estaba no muy lejos. En ese momento, sintió ganas de maldecir en voz alta. ¡Qué invocador tan malo! ¿Cómo es posible que su fuerza solo sea de este nivel? ¿Saben? La armadura de los 5 elementos está al mismo nivel que la del Guardián Oscuro, y este es su límite inferior. Porque la armadura de los 5 elementos se puede mejorar. Pensando en esto, Evil Fire se sintió aún más indefenso. En ese sentido, Evil Gold solo pudo aceptar su destino. Olvídalo, recuerda, estos son los invocadores del equipo 2. Excepto la armadura del tigre de tierra, que es más fuerte, los demás son mediocres. No los comparen con el equipo 1, o el otro bando los matará sin querer. Para entonces, todo habrá terminado. Dicho esto, Evil Gold ajustó su estado y se acercó con un hacha. Solo armadura, qué vergüenza. Si no luchan, lo haré yo. Dicho esto, Evil Gold corrió hacia el grupo blindado, hacha en mano, y los atacó con indiferencia. Al ver esto, Evil Batter y los demás no dudaron y corrieron juntos. En un instante, ambos bandos se sumieron en el caos. Puño de fuego. Láser de 6 ojos. ¡Bum! Las explosiones resonaron por todo el almacén, y el ruido ensordecedor hizo que el polvo cayera del techo. Desde la distancia, el aire se llenó de humo.
Sin embargo, en esta refriega, Fen Ying fue sorprendido y recibió un golpe en la cintura. Tropezó y cayó al suelo. Por pura casualidad, cayó directamente a los pies de Evil Butter. Al ver esto, Agua Malvada inconscientemente apuntó con su lanza al cuello de Fen Ying. «Detente o lo corto». Con estas palabras, ambos bandos quedaron atónitos. Oro Malvado, en particular, se retiró a Agua Malvada sin dejar rastro, reprimiendo su ira y comunicándose con ella. «¿Qué haces? No pueden ganar, y ha secuestrado a sus compañeros». «¿De verdad?». Sin embargo, al oír esto, Esui también comprendió el problema. Sin embargo, con una oportunidad tan buena, actuó inconscientemente sin pensarlo demasiado. Justo cuando Jin pensaba, Yanlong y los otros dos se acercaron de repente. Parecía que Esui no había secuestrado a sus compañeros. «¡Qué gracioso! Lo secuestraste, ¿por qué debería detenerme?». Mientras hablaba, Yanlong lanzó un movimiento especial, y al mismo tiempo, el tigre de tierra y el rinoceronte negro a su lado también atacaron. En ese momento, Fen Ying observó el movimiento especial que se formaba lentamente frente a él y se quedó completamente atónito. No esperaba que Diana ni los demás planearan deshacerse de él también para sellar al protector oscuro. Espera un momento. Quizás pueda liberarme». Sin embargo, antes de que Fen Ying pudiera terminar de hablar, el otro bando entró en acción. Corte sellador demoníaco. Golpe de cascada salvaje. Corte divisorio. Cuando tres energías impactaron, Águila del Viento recibió el golpe más duro. Chispas explotaron de su cuerpo, lanzándolo por los aires. Antes incluso de aterrizar, su armadura se desintegró. Cayó al suelo, inconsciente. En cuanto a los 4 guardianes oscuros del otro bando, llamas azules los quemaron, y la línea mortal comenzó a parpadear. Palma divisoria. Puño de fuego. ¡Bum! Con una explosión, los 4 guardianes oscuros fueron completamente destruidos, un instante después. Yanlong y los demás observaron el almacén devastado y a los guardianes oscuros desaparecidos, y todos respiraron aliviados. Sin embargo, lo que los desconcertaba era por qué el fuego maligno inicial tenía un poder tan fuerte. Pero después de eso, su actuación fue mediocre. Pensando en esto, Yanlong no pudo evitar hablar. «Beikai, ¿qué te pasó hace un momento? ¿Tan poderosa es la espada del fuego maligno?». Al oír esto, el rinoceronte negro negó con la cabeza inconscientemente. Era imposible, había visto lo que les pasó a Jersey y Wendon. Si actuaba demasiado mal, podría ser el sacrificado la próxima vez. Así que, pasar a lo que pasara, no podía admitirlo. Justo cuando Yanlong estaba a punto de preguntar algo, Xue Mao apareció y se llevó a Xiangyang. «Jersey, no, es Shizao. Maldita sea, este bastardo es muy entrometido». Tras decir eso, Yanlong fue el primero en seguirlo. «Sabes, la armadura Shura aún no ha aparecido, y su venganza aún no se ha cumplido. Además, si actuaban solos esta vez, quizás no podrían invocar la armadura después. Así que tenían que darse prisa y terminar lo que no habían hecho. Pero ¿quién hubiera pensado que Shizao realmente vendría? No puedes escapar. ¿Quieres meterte en los asuntos de los demás? No estás lo suficientemente cualificado». Corte sellador del demonio. Yanlong saltó y asestó un golpe mortal a Xue Mao. Una poderosa espada de luz roja llegó al instante. Xue Mao comprendió que no podría esquivarla, así que se preparó para resistir, pero temía que Xiangyang, a quien sostenía, resultara herido. Casualmente, Shinan y los demás corrieron hacia él en ese momento. No dudó y lanzó a Xiangyang directamente hacia Shinan. «Atrápalo». En cuanto dijo eso, Xiangyang voló por los aires. Por suerte, Shinan, con su vista y manos ágiles, lo atrapó junto a Bei Miao. Pero Xue Mao, con un golpe, recibió un golpe en la espalda, y salió volando. Sin embargo, parecía tener una defensa mucho mayor que la de Jersey. Rodó por el suelo y se levantó. Entonces se enfrentó a Yanlong y a los otros dos. Incluso secuestran niños para lograr sus objetivos. Son de los que merecen una armadura. Menudo chiste. Vamos si quieren. Sin embargo, ante las burlas del mastín de las nieves, Yanlong y los demás no se movieron, sino que se dedicaron a evaluar constantemente al otro bando. Ya saben, el último movimiento de Yanlong había asestado un golpe contundente al mastín de las nieves, pero ahora parecía que no le había hecho daño. ¡Qué cosa tan rara! En una carretera desierta de las afueras, Snow Mastiff se enfrentó a Yanlong y los demás. Yanlong, aunque curioso por la defensa de Snow Mastiff, permaneció imperturbable e incluso comenzó a reunir energías una vez más.
HMPH, eres bastante resistente, ¿verdad? Me gustaría ver cuántas veces puedes resistir esto. Yanlong desató su ataque definitivo, junto con Black Rhino y Art Tiger. Corte sellador demoníaco. Empuje cascada salvaje. Corte divisorio. Al ver esto, Snow Mastiff se puso cada vez más serio. Si bien su fuerza era considerable, antes de mejorar, resistir los ataques definitivos de 3 conjuntos de armadura era una broma. Sin embargo, Snow Mastiff no se rindió e invocó su hacha trueno. Así es, estaba listo para un enfrentamiento frontal. Vamos. Corte trueno. Boom. Al chocar los dos ataques, se produjo una enorme explosión, un sonido ensordecedor que resonó por los cielos y la tierra como un trueno. Las corrientes de aire resultantes lanzaron al mastín de las nieves por los aires, y finalmente se detuvo tras estrellarse contra un árbol. Sin embargo, parecía no estar en serios problemas. Simplemente se arrodilló, con el hacha trueno en la mano, y miró fríamente a Yanlong y los otros dos. Sin embargo, Yanlong y los demás habían anticipado que este movimiento no derrotaría al mastín de las nieves, tal vez lo esquivaría o algo así. Pero lo que nunca imaginaron fue que, además de salir volando, el mastín de las nieves parecía estar bien. «Esto es ridículo», exclamó. «Este bastardo está hecho de aleación, ¿cómo es que está bien? Es una locura». Al escuchar las quejas de Liu, Yanlong también sintió una sensación de solemnidad. Como era de esperar, el equipo 1 era mucho más fuerte de lo que esperaban. Al menos, los mastines de las nieves del equipo 2 no eran rival para el equipo 1. Sin embargo, Yanlong no le dio mucha importancia. Luego caminó lentamente hacia el mastín de las nieves, aparentemente listo para continuar el ataque. Por desgracia, Iao y Meizen habían llegado, y no les habían dado ninguna oportunidad. Dianan, si no te detienes, te revocaré inmediatamente el privilegio de invocación. Dijo Meizen, conectando la computadora al satélite. Con un solo movimiento, la energía para invocar la armadura se cortaría al instante. Yanlong permaneció impasible. Sin embargo, Iao, de pie junto a Meizen, los dejó atónitos. Capitán, Iao también está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Al oír esto, Yanlong dudó. Puede que otros no supieran lo poderoso que era Iao, pero como invocadores, ellos lo sabían perfectamente. No cabía duda de que Iao tenía la capacidad de matarlos al instante. Al pensarlo, Yanlong sintió una oleada de indignación. Iao, tienes demasiados prejuicios contra el equipo 1. En cuanto empezamos a pelear, viniste corriendo a detenernos. ¿Acaso el equipo 2 es tan tacaño que ni siquiera tenemos la libertad de resolver nuestros conflictos? En lugar de eso, ¿por qué no nos revocas el privilegio de invocación? Solo nos dejas que andemos por ahí y te den asco. Meizen se disgustó al instante. ¿Qué quieres decir con barato? Además de los cristales elementales que dejó la generación anterior, ¿qué otros derechos no te han sido otorgados? Ni siquiera te hicimos responsable por violar el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué más quieres? Además, ¿qué haces hoy? Secuestro, ¿entiendes lo que es secuestro? Estás usando niños como cebo. En ese momento, Meizen estaba furiosa y estaba a punto de presionar el botón de control en la computadora para revocar el derecho de invocación de armaduras de Dianan y los demás. Pero Iao la detuvo. Como acordamos antes, que luchen contra el equipo 1 para ganar el derecho de invocación. No es para tanto. Meizen escuchó las palabras. Mirando a Iao a los ojos, asintió. Dianan, no digas que no te di una oportunidad. Vuelve a descansar hoy y ven al laboratorio mañana a las 9. Si no puedes vencer al equipo 1, investigaremos tu violación del acuerdo de confidencialidad, desobediencia a las órdenes y secuestro de Xiangyang. Por supuesto, si ganas, no solo te daré los cristales elementales restantes, sino que también encontraré la manera de reponer los otros 2 cristales elementales. En cuanto salieron estas palabras, Yanlong y los demás se quedaron atónitos. No esperaban que Iao fuera tan directo. Saben, con la fuerza y el poder de Iao, no había necesidad de tantos problemas. Incluso si les quitara los derechos de invocación y los dispositivos de invocación ahora, nadie podría decir nada. Pero aún así decidió dejar que el equipo 2 luchara contra el equipo 1, lo que dejó a Yanlong extremadamente confundido. ¿De verdad Iao confiaba tanto en el equipo 1? Yanlong no lo pensó mucho y accedió directamente. Después de todo, este era el resultado más beneficioso para ellos. De acuerdo, mañana llegaremos a tiempo. Espero que cumplas tu palabra. Hermanos, retírense. Meizen no pudo evitar hablar mientras veía a Dianan y a los demás retirarse.
Cariño, por lo que hicieron hoy, creo que irán a la cárcel, sin mencionar la revocación de sus privilegios de invocación. ¿Cómo pudiste? Las palabras de Meizen se detuvieron bruscamente. Si bien eran amigos, no podía ir demasiado lejos en el trabajo y avergonzar a Yao. Así que Meizen solo habló a medias. Yao, sin embargo, vio la expresión de desconcierto de Meizen y rió de repente. Meizen, todavía un poco aturdida, comprendió enseguida. Cariño, ¿eres tú? Cuando Meizen terminó de hablar, Yao asintió. Sí, todo era su plan, incluyendo que el equipo 2 secuestrara a Xiangyang y exacerbara el conflicto entre los equipos 1 y 2. Quería aprovechar esta oportunidad para asegurar el rápido regreso del equipo 1. Tras darse cuenta de todo esto, Meizen suspiró con impotencia. Todo era cuestión del destino. La mala suerte del equipo 2 era inevitable. Un momento después, Shizao se quitó la armadura y se acercó a Yao. Le preguntó brevemente qué había pasado, pues no estaba seguro de poder ganar contra el equipo 2. Yao, ¿de verdad quieres que nos batamos a duelo? Pero el problema es que Kunzon aún es un estudiante universitario, apenas un adulto. Además, ya viste lo poderoso que es Fangzon del equipo 2. Desata sus movimientos especiales como si fueran gratis. Un duelo entre ellos dos no se trata de quién es más fuerte, sino de si la vida de Kunzon corre peligro. Mirando a Shizao, quien parecía preocupado, Yao simplemente negó con la cabeza. Shizao, ¿por qué no lo entiendes? Serás la clave de la victoria en ese duelo. Dicho esto, Shizao se retractó de lo que fuera a decir. Miró a Yao con incredulidad. No entiendo lo que quieres decir. ¿Piensas dejar que los derrote a todos yo solo? Al ver la confusión creciente de Shizao, Yao le dio una breve explicación. Si Shinan no toma medidas, eres el más fuerte de los dos equipos. Para entonces, si logras controlar a Fangzon, Rinoceronte Negro, Dragón de Fuego, Bein Yao y Kunzon deberían ser suficientes para acabar con ellos. Cuando Yao terminó de hablar, Shizao comprendió al instante. No se trataba tanto de un duelo entre dos invocadores, sino de una batalla entre los más fuertes de cada equipo. Recuerden el nombre de dominio original del sitio web. 55H5. No dijo nada al respecto. En cambio, Shinan tomó la iniciativa de acercarse a Shizao y ofrecerle consuelo. No te preocupes, ganaremos. Exclamó. Tengo fe en ti. Al oír esto, Shizao asintió lentamente. A la mañana siguiente, en el vestíbulo de la hamburguesería, Yao llegó temprano, media hora antes de lo esperado, pero para su sorpresa, el equipo 1 y el equipo 2 habían llegado incluso antes. Parecía que todos estaban bastante preocupados por los derechos de invocación de la armadura. Entonces, Yao miró a su alrededor y recordó que Jersey había perdido. Pero era cierto. Con Shizao de nuevo como invocador, naturalmente no había espacio para él. Además, con Wendon lesionado, al equipo 2 solo le quedaban 3 jugadores. No había opción. Dianan, como capitán, dejando de lado tu fuerza, tus compañeros están dispersos. ¿Crees que esto es apropiado? Si me preguntas, olvídate del 3v3. Elige entre Shinan y Shizao. Si uno puede derrotar al otro, reconoceré la fuerza de tu segundo equipo. También puedo darte el derecho de invocación. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos en el equipo 1 se sorprendieron. No esperaban que Yao tomara semejante decisión. Esto sería muy desventajoso para ellos. Porque era obvio que el otro equipo elegiría a Shizao. No había otra opción. Shinan había mejorado su armadura, y era suficiente para derrotar a todo el equipo él solo. Pero las palabras de Shizao eran contundentes, pero todos estaban inseguros. Sobre todo porque Shizao se había vuelto cada vez más dócil tras unirse al equipo de armadura, y su poder de combate parecía haber disminuido significativamente. Así que Shizao, como la persona involucrada, habló de inmediato. Yao, esto no es apropiado. Represento a todo el equipo. Si pierdo, sería injusto para los demás. Yao negó con la cabeza. En realidad, hacía tiempo que veía que Shizao estaba a punto de mejorar su armadura. Solo necesitaba una oportunidad. Una oportunidad para cambiar de mentalidad. Y este duelo era la oportunidad perfecta. A diferencia del equipo 1, los miembros del equipo 2 estaban emocionados, porque veían esperanza. Es cierto que un partido 3v3 les costaba ganar, pero un 1 contra 1 era diferente. Podían elegir al jugador más fuerte de su equipo. Además, no elegirían a Shinan, quien se había convertido en emperador dragón de llama explosiva, lo que sin duda les daba la oportunidad de explotar una laguna legal. Como era de esperar, Dianan aceptó de inmediato.
De acuerdo, acepto esta decisión. Si perdemos, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis errores anteriores, sea cual sea el resultado. Cuando Dianan terminó de hablar, Shizao quiso decir algo, pero Shinan, de pie a su lado, lo detuvo. Simplemente negó con la cabeza. Claramente, Shinan había descubierto el plan de Yao. Sin embargo, no quería revelarlo demasiado pronto, así que guardó silencio, simplemente asegurándole a Shizao que todo estaba bien, en el laboratorio. Al entrar los dos equipos, se unieron. Meizen, que caminaba atrás, no pudo evitar preguntarle en voz baja a Yao. Después de todo, incluso ella sentía que este enfrentamiento era injusto. Cariño, ¿está bien? Sí, la fuerza general del equipo 2 no es tan buena como la del equipo 1. Pero el problema es que, excluyendo a Shinan, el invocador más fuerte, los demás no se diferencian mucho del equipo 2. Incluso, por ejemplo, Kunzon no es tan fuerte como Fangzon del equipo 2. ¿Quieres reconsiderarlo? Yao sonrió con indiferencia. No te preocupes, esta es la mejor opción. Sabes, objetivamente hablando, hemos pasado por alto al equipo 2 en muchos aspectos, lo que ha llevado a su estancamiento. Por supuesto, no podemos descartar problemas con su enfoque. En cuanto a Shizao, no lo subestimen. Cuando estaba en el reino de las sombras, aplastó a Beimiao, Tongxan y a los demás. Ya verán. Después de esto, Shizao desatará su verdadera fuerza. Dicho esto, Yao y Meizen entraron juntos al laboratorio, un momento después. Bajo la guía de Meizen, se activó el sistema de batalla virtual del laboratorio, que también se mejoró posteriormente. No había manera. En ese momento, la fuerza del reino de las sombras aumentó drásticamente, y los invocadores de armaduras no pudieron hacerle frente simplemente aprendiendo habilidades comunes. Sobre todo después de que el segundo equipo se conectara, tuvieron que acumular experiencia de combate en poco tiempo para enfrentarse a las bestias sobrenaturales del reino de las sombras. Pero, inesperadamente, se volvieron arrogantes por esto. Al pensar en esto, Meizen negó con la cabeza con impotencia. Por otro lado, Yao se acercó al segundo equipo y les preguntó por los candidatos para la batalla. Después de todo, si era el equipo 1, Shizao no tenía otra opción. Pero para el equipo 2, los tres restantes tenían casi la misma fuerza. A primera vista, cualquiera podría jugar. Sin embargo, como hablamos de justicia, debemos elegir a uno. Dianan, ¿lo has pensado? ¿Quién vendrá? Mientras Yao terminaba de hablar, Dianan y Beikai miraron a Fanzon discretamente. Obviamente, todos coincidían en que Fanzon era el más fuerte de los restantes. Al principio, Yao se sorprendió un poco. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, lo entendió. La fuerza de Dianan y Beikai proviene principalmente de la armadura. En otras palabras, pueden alcanzar su nivel actual gracias a los atributos de la armadura. Pero Fanzon es diferente. Se desempeña excepcionalmente bien en casi todas las batallas. Al igual que en la batalla anterior contra la armadura Shura, aunque perdió al final, si lo reemplazaba otro, sufriría fuertes golpes uno tras otro. Y se recuperaría tan rápido que incluso podría morir. Por eso, Fanzon se convirtió en la primera opción sin ninguna sorpresa. Bien, equipo 1, Shizao, equipo 2, Fanzon. Ahora, les diré las reglas. Después de que entren a la sala de batalla virtual, cuando el sistema se active, sus conciencias se expandirán y conectarán. En ese momento, no necesitarán un invocador. Podrán invocar armadura y luchar con su conciencia. En cuanto a la batalla de conciencias, las imágenes se proyectarán en la pantalla usando la energía de conciencia que generen. Esto continuará hasta que la energía de conciencia de uno de los bandos se agote o sea derrotado por completo. Si no hay problema, tomen sus posiciones. Cuando Yao terminó de hablar, Fanzon no dijo nada y entró primero en la sala de batalla virtual. Aunque conocía la fuerza de Shizao, también tenía mucha confianza en sí mismo. Shizao, sin embargo, de repente comenzó a dudar. Al ver esto, Kunzon y los que estaban cerca corrieron a consolarlo. Tranquilo, Shizao, ese tipo no puede ser tu oponente. Solo muestra tu poder oscuro. Te garantizo que puedes matar a 10 en segundos. Dijo Kunzon con pasión, pero esto hizo que Dongxan y los que estaban cerca dudaran. ¿Poder oscuro? ¿No ves a quién estaba golpeando Shizao cuando se volvió malvado? Inconscientemente, Shinan le dio una palmadita a Kunzon. Kunzon, no te emociones. Mira qué tranquilo está el equipo 2. No nos hagas quedar como unos patanes que no han visto mundo. Eso no está bien.
Además, Shizao, no tienes que preocuparte demasiado. Si ganas, podremos luchar contra monstruos juntos en el futuro. No importa si perdemos. Podemos jugar a las cartas juntos en el futuro. En cuanto salieron estas palabras, todos rieron. Laboratorio. Shizao vio las sonrisas amables de todos y asintió con seriedad, especialmente a Bei Miao, quien había sido bastante hostil con él y había cambiado de actitud. Esto conmovió un poco a Shizao. De acuerdo, definitivamente no te decepcionaré. Después de eso, Shizao también entró en la sala de batalla virtual. Comparado con Fan Zong, quien parecía sonreír, Shizao tenía un rostro tranquilo e inexpresivo. Al ver esto, Dianan miró a Shinan a su lado y no pudo evitar hablar. ¿Qué te parece? ¿Crees que tienes alguna posibilidad de ganar? ¿Alguna vez has pensado qué hacer si pierdes? Shinan negó con la cabeza con indiferencia al escuchar eso. No lo he pensado. De todas formas, no puedo perder. Al escuchar esto, Dianan se sorprendió un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. Como capitanes, nadie diría nada que pudiera dañar la moral en ese momento crucial. Sistema de sala de batalla virtual activándose. Pantalla de simulación de energía de conciencia generando. 5, 4, 3, 2, 1. Proyección completada. Mientras las imágenes de Shizao y Fan Zong aparecían en la gran pantalla del laboratorio, sus conciencias viajaron a la brumosa cima de una montaña. La luz era abundante, lo que permitía ver casi cada detalle de sus movimientos. Y lo más importante, el lugar parecía increíblemente realista. Si la multitud no hubiera podido observar a Shizao y Fan Zong a través de las ventanas de la sala de batalla virtual, con los ojos entrecerrados, casi habrían creído que se enfrentaban en la cima de la montaña. Fan Zong y Shizao examinaron brevemente el entorno antes de invocar sus armaduras. Armadura de tigre de tierra, combinen. Armadura de mastín de las nieves, combinen. Armadura combinen. Sin embargo, justo cuando todos anticipaban el enfrentamiento, algo extraño le ocurrió a Mastín de las Nieves. Una luz blanca apareció en las articulaciones de su armadura, y el repentino cambio casi hace que Snow Mastiff pierda el equilibrio. Al ver esto, Shinan y los demás se llenaron de preocupación. Me dicen, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con la proyección del sistema que esté causando un problema con la energía de su armadura? ¿Shizao está bien? Meizen frunció el ceño. En serio, era la primera vez que veía algo así. No te preocupes, déjame echar un vistazo. Meizen comenzó a escribir. Al mismo tiempo, un flujo de datos apareció en la pantalla secundaria junto a ella. Una mirada más de cerca reveló datos relacionados con la armadura de Snow Mastiff. Sin embargo, para sorpresa de Meizen, la energía metálica de la armadura estaba aumentando. ¿Qué pasa? Preguntó Meizen, desconcertada. Un destello de luz blanca surgió del Snow Mastiff en la pantalla, y entonces, quedó completamente envuelto por ella. Al segundo siguiente, una voz increíble resonó de repente. Armadura de Snow Mastiff, mejora. Rey Mastín del trueno tilde. Boom. Con una explosión de luz blanca, el tigre de tierra del otro lado fue arrastrado por las corrientes de aire, casi cayéndose de la montaña. Por suerte, logró agarrar una roca justo a tiempo y saltar. Sin embargo, al ver la apariencia del mastín de las nieves, quedó completamente atónito. Vio que este había crecido significativamente, casi 2 metros, una cabeza más alto que el tigre de tierra. Comparado con antes, el rey mastín del trueno mejorado se había vuelto aún más corpulento, y estar allí le daba una impresión de fuerza y robustez. Cuando la luz del sol cayó sobre el rey mastín del trueno, su brillante textura metálica plateada era realmente deslumbrante. Una mirada más cercana reveló que podía convertir parte de la luz en su propia energía. Al ver esta escena, el tigre de tierra quedó completamente atónito. No, me estás tomando el pelo. Incluso puedes mejorar tu armadura. ¿Cómo puede ser un 1 contra 1? Árbitro, protesto. Los rangos de los jugadores no coinciden. A través de la pantalla, la voz del tigre de tierra resonó en el laboratorio, y todos pudieron sentir la emoción en sus palabras. De hecho, era comprensible. Es como cuando juegas, pensando que tras eliminar al jugador más fuerte, el siguiente oponente tendrá la misma fuerza. Aunque sea un poco más fuerte, no importa, es un desafío. Pero ahora, el rey mastín del trueno es mucho más fuerte que el tigre de tierra. Para ser un poco exagerado, un 1 vs 5 no es un problema, y mucho menos un martillo. En ese momento, no solo el tigre de tierra, sino también Dianan y Bei Kai, que estaban frente a la pantalla, quedaron atónitos.
Si no hubieran tenido constancia de la mejora del mastín de las nieves, todos sospecharían que este supuesto duelo era un asunto turbio. De lo contrario, ¿cómo podría ser tal coincidencia? Pero cuando ambos comenzaron el duelo, el mastín de las nieves mejoró directamente, obviamente dirigido a ellos. Inconscientemente, Beikai habló en voz baja. Capitán, nos han engañado. Con el rey mastín del trueno aquí, ¿qué sentido tiene luchar? Fanzon no puede derrotarlo ni aunque sacrifique su vida. ¿Por qué no denunciamos su despreciable comportamiento? Dicen que les están dando una oportunidad, pero en realidad están jugando sucio. Sin embargo, antes de que Dianan pudiera decir nada, Iao intervino. Beikai, no te enfades. Tú elegiste a la persona. Además, ya he descartado a la más fuerte, Shin'an, y sigues insatisfecho. ¿Qué? Un equipo con 2 guerreros poderosos con armadura mejorada no los va a enviar solo para elegir al más débil para ti. Entonces podría darte los derechos de invocación. En cuanto dijo esto, Beikai quiso decir algo más, pero Dianan lo detuvo. De hecho, era suficiente que Iao no les revocara directamente sus derechos de invocación. Seguían protestando por semejante cosa. ¿Cómo pudo suceder algo tan bueno? Mientras tanto, Shin'an y los demás estaban rebosantes de alegría. Eso significaba que sus derechos de invocación estaban casi asegurados. Dios mío, Shizao es tan poderoso. Antes estaba un poco preocupado. Pero ahora parece que no hay ninguna posibilidad contra 5 de ellos, y mucho menos contra 1. Exclamó Kunzon asombrado. Tongsan y los demás asintieron. En efecto, el rey mastín del trueno no es alguien que se pueda derrotar fácilmente. Un momento después, Diu, quien estaba en medio de la batalla, supo que protestar era inútil, y sin decir palabra, activó directamente su movimiento definitivo. El rey mastín del trueno, ¿verdad? Quiero ver lo poderoso que eres. Partida devastadora. Partida devastadora. Partida devastadora. Diu, casi loco, lanzó 3 movimientos definitivos seguidos contra el rey mastín del trueno. Sabía lo poderoso que era su oponente, y no era un oponente al que se pudiera derrotar con ninguna estrategia. Por lo tanto, la mejor manera de atacar es lanzar el ataque mortal más potente desde el principio. Quizás el oponente subestime al enemigo debido a la diferencia de fuerza y la caída. Sin embargo, los hechos demostraron que la estrategia de Diu era correcta, pero no necesariamente útil. Boom, boom. Mientras varios ataques golpeaban al rey mastín del trueno uno tras otro, saltaron chispas y se elevó una nube de humo. Sin embargo, cuando la brisa disipó el humo producido por los ataques, el rey mastín del trueno se quedó inmóvil. Al ver esto, Diu quiso morir. ¿Terminaste? Ahora es mi turno. En la cima de la montaña, mientras el rey mastín del trueno hablaba, Diu observaba atentamente, alzando su espada divisoria en posición defensiva. Sin embargo, al instante siguiente, Diu desapareció. ¿Qué? Justo cuando Diu buscaba frenéticamente a su oponente, una voz resonó repentinamente en sus oídos. Perdiste. Diu lo oyó. Sin importarle nada más, levantó la mano y golpeó con su espada. Con un leve sonido metálico, Diu cayó directamente al suelo. Antes de que pudiera siquiera moverse, el rey mastín del trueno le dio un puñetazo en el hombro. La poderosa fuerza dejó inconsciente a Diu al instante, sin rastro de sorpresa. En cuanto apareció el rey mastín del trueno, mostró una fuerza muy superior a la de la armadura de los 5 elementos, dejando a Diu sin resistencia alguna. Al ver esto, Kunzon no pudo evitar vitorear. Ganamos, ganamos. El poder de invocación es nuestro. Al ver la alegría de Kunzon, Shin'an también sonrió. Shizao no los había defraudado. Debes saber que Shizao no usó la energía del cristal dorado que le dejó la generación anterior, sino que logró todo esto completamente por sí mismo. En cuanto al talento, Shin'an sintió que el otro no era menos talentoso que él. Al mirar la figura del rey mastín del trueno en la pantalla, Shin'an pensó de repente en algo y miró a Dianan a su lado. ¿Qué harás después de irte? ¿Tienes alguna idea? Ante la pregunta de Shin'an, Dianan lo miró con frialdad, luego se dirigió a la consola de control y dejó el dispositivo de invocación que había preparado hacía tiempo. De hecho, desde el momento en que apareció el rey mastín del trueno, supo que Fanzon había perdido. Sin embargo, no lo culpó. Antes de irse, Dianan habló. Acepto la decisión del cuartel general de armaduras. Tengo algo más que hacer, así que me voy primero. Entonces, Dianan se puso las gafas de sol y salió del laboratorio, por el otro lado. En cuanto Shizao salió, estaba rodeado de gente. Dios mío, Shizao, eres increíble.
Rey Mastín del Trueno. Enséñame a subir de nivel. Quiero ver cómo luce el tigre de tierra después de mejorarlo. Viendo a Kunzon, Tongsan y los demás jugar juntos y felices, Fanzon abandonó la sala de batalla virtual sin decir palabra. Tras derrotar al invocador, él y Beika se marcharon sin decir palabra. Solo Shinan los observaba en silencio. Gracias por su esfuerzo. Ahora nos toca a nosotros. Dicho esto, Shinan se giró para mirar a Yao. En realidad, ya había adivinado que la apresurada retirada del equipo 1 por parte de Yao debía deberse a que la situación había llegado a un punto crítico. De lo contrario, con el estilo del equipo 2, podrían esperar a que cometieran un error y reemplazarlos, como había hecho Shizao. Sería perfectamente legítimo. No había necesidad de correr ese riesgo. Por otro lado, Yao observaba a la multitud que regresaba. No pudo evitar intercambiar una mirada con Meizen. De hecho, el plan había llegado a su fase final. Solo faltaba fusionar la armadura de los 5 elementos, y entonces todo estaría resuelto. Pensando en esto, Yao llamó a los demás de inmediato. Todos, celebremos cuando terminemos. Tengo un anuncio. Cuando Yao terminó de hablar, Shinan, Tongsan, Beimiao y los demás se acercaron de inmediato. Tras la serie de eventos anteriores, ya no tenían ninguna duda sobre Yao. Independientemente de su identidad o habilidad. Después de todo, el ascenso de Shizao al Rey Mastín del Trueno está a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, quizás todos puedan mejorar su armadura. Antes que nada, bienvenidos de nuevo. Pero basta de cortesía. Algunos de ustedes lo habrán adivinado, la situación se está volviendo cada vez más grave. Hasta ahora, los mutantes no han aparecido a gran escala en meses. Esto es muy inusual. Lo que digo es que, hagan lo que hagan, debemos mejorar nuestra fuerza lo antes posible, sobre todo Tongsan y Kunzon. Hasta ahora, ustedes dos no han mostrado señales de mejora. Kunzon está bien. Tiene la generación anterior de cristales de tierra, pero son inútiles. La situación de Tongsan es más problemática. No tiene cristales de madera, y tu linaje no es muy puro. Así que la siguiente prioridad es mejorar tu linaje y luego mejorar. Yao proyectó un programa en la pantalla para que todos lo vieran. La idea general era primero aumentar la fuerza de todos. Luego, se fusionarían para crear la armadura definitiva. Sin embargo, en ese momento, Shinan planteó una pregunta. Yao, ¿por qué quieres que nos fusionemos en la armadura definitiva? ¿No dijo el Dr. Gao antes que el cinturón del emperador estaba casi terminado? ¿Por qué no dejamos que Ziyan lo invoque? Además, ahora Xiangyan también puede invocar la armadura del emperador. ¿No es demasiado problema para nosotros fusionarlo? El significado de Shinan era simple. Ya que existía una armadura imperial lista, ¿para qué molestarse en fusionarla? Yao lo escuchó y lo explicó de pasada. Ziyan no puede liberar todo el poder de la armadura imperial y no puede con este desastre. Xiangyan es demasiado joven y su capacidad de carga es limitada. Quizás invoque la armadura hoy y mañana no tenga energía. Además, su capacidad de invocación es inestable. No siempre podemos confiar en un invocador con una probabilidad de activación aleatoria. Así que no hay necesidad de investigar atajos. Los he investigado todos. Ahora, veamos el plan. Después de terminar de hablar, Yao se hizo a un lado, tomó el vaso de agua y bebió. Casualmente, Meizen también se acercó. Tras confirmar que Shinan y los demás no estaban prestando atención, Meizen habló. Esposo, ¿aumentar su fuerza no equivale a causarnos problemas? ¿No te estás cavando un hoyo con esto? Al oír esto, Yao negó con la cabeza con indiferencia. ¿No lo sabes? La fuerza de la armadura de los 5 elementos es desigual ahora. Si no se mejoran todas, es imposible fusionar al emperador. Es como si las diferentes versiones del juego no pudieran conectarse en línea. La fuerza de Shinan y Shizao ya es cruzada. Muchas de las habilidades que ellos tienen, Kunzon y los demás no las tienen. Además, los valores básicos también son muy diferentes. Ya no es posible lograr ascensos y restricciones mutuos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aunque al principio planeé dejar que el segundo equipo se fusionara, pero viste que sacrificaban a sus compañeros a cada paso. ¿Cómo fusionar? Hablando de esto, Yao negó con la cabeza con impotencia. Sin embargo, no importa. Con su habilidad, no es fácil ayudar a los invocadores a mejorar. Para decirlo sin rodeos, Luo Tianao puede hacerlo fácilmente, ¿cómo no iba a hacerlo? No te preocupes, esposa. Ya estamos en camino a la victoria. La razón por la que caminamos despacio es que no queremos caer.
¿Entiendes? Al día siguiente, en el laboratorio de investigación, Iao lanzó oficialmente su plan final. Ayudar a Dongsan y Kunzon a mejorar su armadura, permitiéndoles lograr rápidamente la fusión de la armadura Emperador. En la sala de entrenamiento, Dongsan entrenaba con Kunzon. Iao, Shinan y los demás estaban afuera discutiendo los detalles del plan. No había otra opción. Para lograr sus objetivos rápidamente, tenían que recurrir a métodos poco convencionales. Shinan, Shizao, ustedes dos ya son completamente capaces de mejorar su armadura. Ahora ayuden a los demás a mejorar. Bei y Miao, practiquen más. Van por buen camino, pero no se precipiten. Ahora, permítanme enfatizar el contenido del entrenamiento para Dongsan y los demás. Sí, el plan de entrenamiento que les di era falso. En cuanto pronunciaron estas palabras, todos quedaron atónitos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta. De hecho, mejorar según el plan de entrenamiento, aunque no ineficaz, llevaría al menos de 3 a 5 años. Al igual que el entrenamiento de confrontación y el entrenamiento de conciencia, estos ejercicios tenían poco efecto en las mejoras de armadura. Pensando en esto, todos asintieron levemente y escucharon pacientemente el siguiente plan de Iao. Como era de esperar, el contenido los impactó. No diré más tonterías. Con la pureza de sangre de Dongsan, tomará mucho tiempo entrenarlo para mejorar su armadura. Así que planeo empezar directamente estimulando su potencial. En cuanto al método, todos deben cooperar. Antes de esto, contacté con el número 5. Ha desarrollado una tecnología que puede replicar a la perfección la existencia de bestias sobrenaturales con visión y detección de energía. En otras palabras, planeo usar la ilusión de bestias sobrenaturales que aserían a Dongsan para liberar su potencial y lograr el efecto de mejorar su armadura. Al oír esto, todos comprendieron de inmediato. Usar un oso ciego para perseguir a un corredor de maratón y lograr el efecto de batir el récord. Interesante, dijo Bei Miao y se rió para sí mismo. Incluso Shinan y Shizao, aunque no dijeron nada, estaban bastante contentos de haber mejorado ya. De lo contrario, si este plan se implementara, sería divertidísimo. Al ver que todos entendían el principio, Iao lo recalcó de nuevo. Todos, ustedes también comprenden la esencia de este plan. Dongsan no debe saber la verdad, de lo contrario, perderá su efecto. Claro, lo que me preocupa no es que lo reveles, sino que tu actuación no sea lo suficientemente buena y que se entere, ya sabes a qué me refiero. Mientras la voz de Iao se apagaba, Shang Wanfei tomó la iniciativa al expresar su opinión. No te preocupes, sé cómo hacer que Dongsan lo crea y sienta la crisis de la vida o la muerte. No te preocupes por el laboratorio. En cuanto salieron estas palabras, Shinan y los demás asintieron. No hay problema, ya que es para ayudar a mis compañeros, haré todo lo posible. Es solo que, en cuanto a Kunzon. Cabe mencionar que Shinan sigue siendo muy cuidadoso como capitán. Descubrió con claridad que Iao no mencionó a Kunzon en este plan. Aunque el cristal de elemento tierra de la generación anterior sigue ahí, Kunzon carece de la base y podría no ser capaz de mejorar con él. Iao frunció el ceño al oír esto. Después de un largo rato, habló lentamente. En cuanto a Kunzon, esperemos a que use el cristal de elemento tierra. Si con suerte mejora, bien. Si no funciona, buscaremos otras maneras. De todos modos, el objetivo de este plan es Dongsan. En cuanto a Kunzon, todos deberían adaptarse a la situación. Cuando Iao terminó de hablar, todos asintieron. Un momento después, Dongsan salió del entrenamiento y vio las caras extrañadas de todos. Pensó que algo había pasado y no pudo evitar preguntar. ¿Qué te pasa? Algunos se aguantan la risa y otros parecen preocupados, especialmente Shinan. ¿Tú, perdiste la competencia de piano? En cuanto salieron estas palabras, la compasión inicial de Shinan desapareció al instante. Parece que tiene que ayudar a Dongsan a mejorar, hasta el almuerzo. Meizen hizo la pregunta que se había estado preguntando. Esposo, la armadura de los 5 elementos se podía fusionar originalmente, y ahora ha sido mejorada y fusionada de nuevo. ¿Será la armadura del emperador que salga increíblemente fuerte? Iao negó con la cabeza. Le estás dando demasiadas vueltas. En primer lugar, comparada con la armadura del emperador, la mejora de la armadura de los 5 elementos es insignificante y no suficiente para tener un impacto tan grande. Además, el debilitamiento de la fuerza de la armadura del emperador es una supresión basada en las reglas. ¿Cómo puede la armadura de los 5 elementos romper esta restricción? Justo cuando Iao hablaba, N5 entró al restaurante y se dirigió a su puesto.
Todo lo que pediste está listo. No sé, ¿cuándo empezamos? Obviamente, N5 hablaba de enviar a la bestia sobrenatural a atacar a Dongshan. En media hora. Ayer, Dongshan dijo que iba a una cita a ciegas esta tarde y que saldría con un rato de antelación. Ya casi es hora de prepararse. Por cierto, evita a la multitud, si no, será perjudicial. Tras oír esto, el número 5 asintió y se fue, al mismo tiempo. En el laboratorio. Dongshan esperó a que todos se fueran a comer antes de salir lentamente de la sala de entrenamiento, porque conocía su propio nivel. Si tu talento no es tan bueno como el de otros, esfuérzate por compensarlo, y algún día podrás alcanzarlo. Entonces, mientras se secaba el sudor de la cara, Dongshan se acercó al detector de pureza de sangre. Sí, quería ver si su entrenamiento reciente había mejorado. Tu pureza de sangre es del 83%. Al ver esto, Dongshan suspiró. He entrenado tanto, ¿cómo es que solo ha aumentado un 2%? A este ritmo, no podré mejorar para estas fechas el año que viene. Imposible, la batalla de la luz y la sombra es inminente, y todos están deseando que llegue. Pero el problema es... En ese momento, Dongshan sintió una profunda frustración. Una vez, pensó que al unirse al equipo de armaduras, sería recibido con honor y estatus. Pero ahora parece que fue un error que Shang Wanfei lo admitiera como una excepción. ¿Sabes? Un talento pobre es un talento pobre. No es que todos lo menosprecien, sino que se enfrenta a la situación de no poder seguir el ritmo del equipo en el camino que le espera. Esto no se compensa con más que trabajo duro. Al igual que ahora, todos han ascendido, pero él ni siquiera alcanza el excelente nivel de pureza de sangre. Imbécil. Dongshan arrojó la toalla que tenía en la mano y golpeó el vaso de agua sobre la mesa. El agua fluyó gradualmente por el borde de la mesa hasta el suelo. Al ver esta escena, se sumió en una profunda reflexión. ¿Será que aún tengo que renunciar? Justo cuando Dongshan pensaba, sonó el teléfono sobre la mesa. Zumbido, zumbido, la vibración era particularmente evidente en el silencioso laboratorio. Hasta que el sonido se detuvo, se levantó lentamente y se acercó. Al ver el contacto en la pantalla, su rostro cambió de inmediato. Oh no, me olvidé de la cita a ciegas, Restaurante Simón. Un restaurante de lujo ubicado junto al mar. Aunque caro, tanto el paisaje como la comida son de primera. Como dice el dicho, por algo es caro. Recuerda el nombre de dominio del primer sitio web. 55H5. Dongshan no se apresuró a entrar al llegar a la puerta del restaurante. En cambio, se aprovechó del reflejo del cristal para retocarse un poco el peinado. Imposible. La brisa marina era como un tifón, arruinándole el peinado que ya tenía preparado. Si hubiera sabido el lugar, lo habría elegido. ¿Qué clase de lugar es este? Es la primera vez que nos vemos, de verdad. Justo cuando Dongshan se quejaba, se aprovechó del reflejo del cristal para ver algo caer del cielo tras él. Al darse la vuelta, vio que era una bestia mutante. Tenía la piel azul celeste y parecía un hombre lobo. Era la malvada bestia lobo con la que se había topado antes. Al ver esto, Dongshan perdió la compostura al instante. ¿No se esconden estos tipos? ¿Por qué? Olvídalo, no importa. Hoy solo quiero usarte para probar mi cuchillo. Mientras las palabras caían, Dongshan arrojó su abrigo directamente sobre la barandilla a su lado y luego eliminó al invocador. Armadura del águila del viento, combínala. Armadura combinada, maldito mutante, solo estoy enojado hoy, estás en problemas. Después de eso, el águila del viento saltó y pateó a la bestia lobo en el hombro. Saltaron chispas en un instante, y la bestia lobo solo retrocedió un paso. Por el contrario, justo cuando el águila del viento aterrizaba y se mantenía firme, se escuchó un estallido, y la bestia lobo le dio un revés en la espalda. El águila del viento se tambaleó y casi se cae. Sin embargo, esto lo enfureció aún más. ¿De verdad buscas la muerte, al mismo tiempo? Un superyate en el mar. Liao, Meizen, Shin'an y todos los demás estaban allí. Se puede decir que vinieron todos menos Kunzon. Todos con binoculares observaban a la armadura del águila del viento luchando contra la bestia mutante en la orilla, y se rieron un rato. Especialmente Bei Miao, que no pudo evitar suspirar al ver a la bestia lobo. Maldita sea, esta bestia mutante es demasiado realista. Me parece exactamente igual al tipo con el que luché antes, sin mencionar la textura de la piel, incluso el cuchillo que empuña es el mismo. Hablando de eso, las habilidades del número 5 son realmente explosivas. Y ni siquiera Dongshan puede reconocerlo, ni siquiera yo puedo reconocerlo delante de mí.
En cuanto salieron estas palabras, Shinan, a su lado, no pudo evitar reír. Si ni siquiera puedes ocultárselo a ti, ¿cómo vas a ocultárselo a Dongsan? Tú, obsérvalo con tranquilidad. Bei Yao lo oyó y de repente miró a Shinan pensativo. Oye, lo que dijiste, ¿por qué suena raro? Fue Shizao quien interrumpió la discusión entre los dos en el momento justo y miró a Yao con seriedad. Déjame decir algo desagradable. ¿Podrá el número 5 vencer a la armadura del águila del viento? No te preocupes, fue derrotado por la armadura del águila del viento. ¿Sabes? Por muy fuerte que sea el poder humano, no puede competir con la armadura. Sin embargo, Yao sonrió con indiferencia al oír esto. Tranquilo, en un combate cuerpo a cuerpo, la armadura del águila del viento no tiene ninguna posibilidad de ganar. Al menos antes de que mejore, no es rival para él. Al terminar de hablar Yao, tomó una copa de vino tinto y la bebió con indiferencia. En ese momento, Mei Zen se apoyó en Yao sin que nadie se diera cuenta y habló en voz baja. Cariño, la bestia lobo malvada fue interpretada por el número 5. No, esa es la verdadera bestia lobo malvada. Mei Zen se quedó atónita al oír esto. Observó la sonrisa en el rostro de Yao y no pudo evitar guardar 2 minutos de silencio por Dongshan. En ese momento, Bei Yao, que estaba observando la pelea, habló de repente. Ni hablar, el número 5 golpeó tan fuerte. ¿De verdad quiere que Dongshan experimente la sensación de la muerte? La armadura del águila del viento está echando humo. Sin embargo, Bei Yao acababa de terminar de hablar cuando sonó el comunicador. Mei Zen, ¿me oyes? Soy Dongshan. Me encontré con una bestia sobrenatural en la playa, en el restaurante Simón. La bestia sobrenatural es más poderosa que antes. No puedo resistirme sola. Date prisa y que Shinan y los demás vengan a ayudar. Al oír esto, Mei Zen miró inconscientemente a Yao. No, no hay necesidad de mirarme. ¿No estamos creando una oportunidad para que mejore? ¿Será que de verdad dejamos que Shinan y los demás fueran a rescatar a Dongsan? Después de que Yao terminara de hablar, Mei Zen quiso decir algo. Después de todo, puede que otros no lo sepan, pero ella sí sabe qué está haciendo el número 5. Es una auténtica bestia superpoderosa. Si Dongsan resulta herido de verdad, sería contraproducente. Como si percibiera la preocupación de Mei Zen, Yao explicó de inmediato. Tranquila, el número 5 conoce los límites. Pero tú, respóndele rápido. Al oír esto, Mei Zen no dijo nada más y encendió rápidamente el comunicador. Dongsan, soy Mei Zen, espera. Shinan y Bei Yao se han topado con bestias superpoderosas, e incluso Shizao está atrapado. Como para dar más veracidad a las palabras de Mei Zen, Bei Yao habló con acierto. ¿Qué pasa, Dongsan? ¿También te has topado con una bestia sobrenatural? Pensaba pedirte que vinieras a salvarme. Mientras hablaba, la sonrisa en el rostro de Bei Yao no se desvaneció. Cabe decir que engañar a su propia gente le producía una emoción sin precedentes. Al ver esto, Shinan negó con la cabeza con impotencia. Nunca pensó que Bei Yao tuviera esa faceta. Por otro lado, Dongsan estaba aún más ansioso por el comunicador. ¿Qué? ¿No puedes escapar? ¿Qué debo hacer? De verdad no puedo con esta malvada bestia lobo. Puedes contactar con Yao y pensar en una solución. De hecho, no hacía falta usar el comunicador para juzgar la situación de Dongsan, basta con un telescopio. Es más, la malvada bestia lobo incluso derrotó al rinoceronte negro en ese momento, y mucho menos al águila del viento. Sin embargo, Bei Yao, que no lo sabía, seguía regodeándose. Dongsan, debes resistir. He encontrado la debilidad de la bestia mutante. Pronto podré derrotarla e iré a ayudarte. Resiste, Dongsan. Después de que Bei Yao terminara de hablar, pasó un minuto entero antes de que el comunicador volviera con una voz. Lo intentaré lo mejor que pueda, pero debes darte prisa. La armadura se está quedando sin energía. Tras apagar el comunicador, Bei Yao no pudo contenerse más y rió. ¿Oíste eso? Se está acabando la energía. Dongsan parece un poco débil. Solo ha pasado poco tiempo desde que peleamos, menos de 3 minutos. Es hora de que el número 5 se temple. Al oír esto, incluso Shinan no pudo evitar suspirar. Aunque todos sabían la verdad y lo hicieron por el bien de Dongsan. Sin embargo, esto es una pequeña falta de respeto al otro bando, al otro lado. En la entrada del restaurante Simón, Feng Ying fue destrozado de nuevo por la malvada bestia lobo. Tras caer al agua, se levantó lentamente, jadeando de vez en cuando. En ese momento, Feng Ying también vio la situación con claridad.
Probablemente era inútil esperar a que Bei Miao y los demás lo rescataran. Con la poca energía que le quedaba, solo podría aguantar 1 o 2 minutos como máximo. Al pensar en esto, Feng Ying se enfureció de inmediato. Maldito mutante, lucharé contra ti hoy. Viento perforante. Al lanzar el poderoso golpe mortal, el agua del mar se llenó de olas y se dividió a ambos lados. El ataque de Feng Ying impactó a la bestia lobo sin sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera alegrarse, descubrió que el ataque había penetrado el cuerpo del mutante. ¿Cómo es posible? Le di con claridad, justo cuando Feng Ying estaba confundido, de repente pensó en algo. Efectivamente, al segundo siguiente. Las figuras de 6 bestias lobo aparecieron frente a él, a la orilla del mar. Feng Ying observó el golpe fatal que había esquivado, y una desesperación sin precedentes lo invadió, pues sabía exactamente lo que significaba. La bestia psíquica ni siquiera había usado todo su poder, y su energía ya estaba agotada. ¿Qué debo hacer? Shinan y los demás no llegarán. ¿De verdad voy a morir aquí? Feng Ying levantó su temblorosa mano derecha, mirando con renuencia a la bestia lobo. Había superado tantas tormentas y dificultades, solo para perecer allí. Era inaceptable para cualquiera, no solo para él. ¿Es este el resultado de forzarte a entrar en el círculo de alguien a pesar de tu falta de talento? Feng Ying miró al cielo azul, como si esperara vislumbrar el mundo en ese instante final. Sin embargo, las bestias psíquicas no le hicieron caso. 6 figuras convergieron, bloqueando su ruta de escape. En ese momento, Feng Ying perdió toda esperanza. Concentró toda su energía, preparándose para un contraataque final. Al instante siguiente, una energía azul se arremolinó alrededor de Feng Ying y se condensó en pequeñas espadas que, desde la distancia, parecían cristales de hielo azul. Viento perforante. Con la liberación de energía, el agua que rodeaba al águila del viento explotó al instante con un sonido imponente y poderoso. Antes de que el ataque pudiera alcanzar a la bestia, esta fue arrastrada por las corrientes de aire. Desafortunadamente, esta vez, al igual que antes, el ataque volvió a atravesar a la bestia. Claramente, el águila del viento no la había golpeado, sino que había atravesado directamente a su clon fantasma. Al ver esto, el águila del viento finalmente se desplomó en el suelo, exhausto, con su armadura desintegrándose. Dongshan se desplomó sobre la superficie del mar, arrastrado por las olas. Sin embargo, lo que no sabía era que, en el momento en que la armadura se desintegró, apareció en su cuerpo un fantasma que no pertenecía a la armadura del águila del viento. Mientras tanto, en el yate, Yao observaba con pesar la actuación de Dongshan. Este tipo estaba a punto de alcanzar el umbral de la mejora de su armadura. Si hubiera podido aguantar un poco más, aunque fuera un minuto, quizás lo habría conseguido. Sin embargo, Yao no le dio demasiadas vueltas, pues sabía que con el talento de Dongshan, alcanzar ese nivel ya era bastante impresionante. Al mismo tiempo, este resultado también demostraba que el plan era viable. Al darse cuenta de que Dongshan estaba inconsciente, Yao habló. Bien, vamos allá. Pero todos, tengan cuidado, no se expongan. Un momento después, el yate se acercaba a la orilla. Todos subieron rápidamente. Tras un breve examen, Dongshan apenas estaba herido, solo exhausto. Bei Miao, por otro lado, se acercó a la malvada bestia lobo y lo miró con curiosidad. Número 5, tus habilidades son demasiado altas. Igual que la verdadera bestia lobo malvada. Mientras hablaba, Bei Miao sintió deseos de acercarse y golpearlo 2 veces. Después de todo, la bestia lobo malvada lo había golpeado en público, y aún no se había vengado. Sin embargo, ante los elogios de Bei Miao, la bestia lobo malvada no dijo nada, simplemente dio un paso atrás simbólico. No quería que se descubriera su autenticidad. De lo contrario, sería un verdadero problema en ese momento. Yao, por otro lado, vio la situación y de inmediato les dijo a todos que regresaran, tarde. Laboratorio. Después de que Dongshan despertara, observó a todos trabajando ordenadamente a través del cristal de la sala. Siempre sentía que algo andaba mal. Especialmente me dicen. Después de la invasión de la bestia sobrenatural, ¿no debería estar ocupada buscando su ubicación? ¿Por qué sigue charlando con Yao? Pensando en esto, Dongshan salió de la sala inmediatamente. Dongshan, despierta. ¿Estás bien? ¿Cómo puedes desmayarte en una cita a ciegas? ¿No has descansado lo suficiente últimamente? Preguntó Shinan con preocupación. Al mismo tiempo, Bei Miao, que estaba a un lado, también habló. Por cierto, Dongshan, tu cita a ciegas está muy enfadada.
Creo que deberías cambiar a alguien más. Esto probablemente no tenga remedio. Asintió Dongsan inconscientemente al oír esto. Luego, al mirar a Bei Miao, le dio las gracias con seriedad. Supuestamente, fue Bei Miao quien lo salvó al final. De lo contrario, probablemente no podría regresar. Sin embargo, al oír el agradecimiento de Dongsan, Bei Miao se quedó perplejo. Dongsan, ¿estabas confundido mientras dormías? ¿Por qué me das las gracias? Al oír esto, Dongsan explicó brevemente. ¿No perdí contra Es Mutante antes? Gracias por venir a salvarme. ¿Por qué, fue Shinan quien me salvó al final? Sin embargo, cuando la voz de Dongsan bajó, todos lo miraron con solemnidad. La repentina situación confundió un poco a Dongsan. Después de un rato, Shinan habló lentamente. Dongsan, no hay ningún mutante. Te acabas de desmayar. En cuanto dijo esto, la mano de Dongsan que sostenía la taza se detuvo en el aire y luego se giró para mirar a Shinan, especialmente el rostro serio del otro, que no parecía estar bromeando en absoluto. Dongsan estaba en un estado lamentable. No, en la playa. Bei Miao, deberías recordar a ese tipo que parecía llamarse Wolfmon. Luchaste con él antes. Y te pregunté sobre tu situación en el comunicador. Dijiste que también luchabas contra la bestia mutante, pero que habías descubierto su debilidad. Dongsan, basta. No hay ninguna bestia mutante. Dicho esto, Bei Miao se acercó a Dongsan y lo miró con atención, con los ojos llenos de preocupación. Dongsan, ¿por qué no te tomas un descanso? Últimamente has estado entrenando hasta tarde todos los días, en realidad, nadie te culpa. Mejorar la armadura es solo cuestión de tiempo. No te esfuerces demasiado. Sin embargo, Dongsan no escuchó más, sino que corrió rápidamente a la mesa de operaciones del laboratorio y revisó los registros del comunicador de los últimos 2 días. Porque mientras se haya usado, debe haber un registro de uso. Para entonces, todo estará claro. Están bromeando. Esperen a que encuentre la grabación de mi llamada. Veo que todavía, Dongsan dejó de hablar a medias. Registro de comunicación. Usado 0 veces esta semana. En ese momento, Dongsan se quedó atónito. Se quedó allí un buen rato sin moverse. Imposible. ¿Por qué está pasando esto? Le conté claramente a Meizen sobre la aparición de la bestia mutante, e incluso Bei Miao me dijo que solo necesitó aguantar un poco. Un segundo después, Dongsan giró repentinamente la cabeza y miró a todos. ¿Están formando equipo para lidiar conmigo? Oh, como no puedo mejorar mi armadura, todos me están atacando. Dongsan frunció el ceño al decir esto. Por primera vez, se sintió engañado y sintió que no confiaban en él. Si no fuera porque todos eran sus amigos, Dongsan podría haber perdido los estribos hace mucho tiempo. Pero a pesar de esto, su rostro no se veía mucho mejor. En ese momento, Shinan lo vio y habló de inmediato. Dongsan, ¿no te habíamos dicho que últimamente no has estado bien de salud mental? Está bien perder la memoria de vez en cuando, pero a veces dices que han invadido tu laboratorio. Y esta vez, dicen que te encontraste con una bestia con superpoderes, pero el problema es, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde que apareció? Dongsan, si de verdad estás cansado, descansa un rato. Frente a la mesa de operaciones, Dongsan se calmó de repente tras escuchar las palabras de Shinan. Si preguntas quién es el más honesto de todo el laboratorio, sin duda es Shinan. Pero ahora, incluso con la declaración de Shinan, Dongsan sintió un mareo y se apoyó en la mesa de operaciones. Al ver esto, Shinan quiso ayudar, pero Dongsan lo apartó. No pasa nada, estoy bien, saldré a dar un paseo. Dongsan no se detuvo tras terminar de hablar. Salió solo. Hasta que salió del laboratorio, nadie estaba tan emocionado como antes por gastarle una broma de Dongsan, pero sí un poco preocupado. Especialmente Bei Miao, que los miró a todos y no pudo evitar hablar. Si hacemos esto, no pasará nada. No dejes que Dongsan no mejore su armadura y acabe convertida en un enfermo mental, sería un problema. Tras estas palabras, incluso Shinan miró a Yao. Obviamente, tenía dudas sobre este plan, pero debido a la identidad de Yao, le daba vergüenza decirlo en voz alta. Pero Yao no evadió el tema deliberadamente, y de inmediato les contó a todos lo que pensaba. Quizás no se hayan dado cuenta. Antes de esto, Dongsan ya había mostrado señales de mejorar su armadura, pero le faltó energía y fracasó. La razón es muy simple. Es un problema de personalidad. Dongsan suele ser taciturno, e incluso cuando tiene emociones, intenta contenerlas. Pero deben entender que cada avance en su armadura casi siempre va acompañado de la liberación de emociones.
Este tipo de comportamiento es especialmente desventajoso para un invocador como él, que necesita un avance urgente. Por eso cambié temporalmente el plan y distorsioné los hechos para reprimir sus emociones, con la esperanza de que impulsar a la mejora de su armadura al explotar. Al oír esto, todos lo entendieron. Sin embargo, Iao preparó otro suplemento inmediatamente después. De hecho, entiendo las preocupaciones de todos. ¿Y si esto falla? Sí, es arriesgado para Dongsan. Pero claro, la incapacidad de Dongsan para mejorar también es una tortura para él. Ya has visto cuánto ha entrenado estos últimos días. Lo vemos casi en cualquier parte del laboratorio. Si logra abrirse paso en poco tiempo, está bien, pero ¿y si no? Su colapso es inevitable. Así que, intentémoslo una última vez. Me haré responsable si algo sale mal. Dijo Iao, y salió del laboratorio. De hecho, lo que nadie sabía era que, comparado con ellos, a Iao le preocupaba más que la mejora de Dongsan fallara, ya que esto impediría directamente la fusión de la armadura del emperador. En ese momento, tendría que pagar un alto precio para conquistar el universo brillante. Obviamente, esto no era lo que Iao quería. Al anochecer, en el balcón de la villa de Jinshan, Iao levantó la mano y expulsó una pequeña bola gris. El 20% de su área negra aún no se había transformado, pero pronto lo haría. Cuando todas las áreas negras se transformaran, obtendría el verdadero poder del caos y se convertiría en el único controlador del universo. Justo cuando Iao reflexionaba sobre esto, Bingier se acercó con un plato de fruta. Emperador, se nos acabaron los mangos. Compraré algunos mañana. A Iao no pareció importarle. Después de unos meses, ¿te costará volver a ser una persona normal? ¿Echas de menos la libertad de ir a cualquier parte? Cuando Iao terminó de hablar, Bingier se quedó atónita por un momento. Claramente, sus palabras la habían conmovido. En realidad, era comprensible. Agua Malvada era un ser de 5 dimensiones. Incluso confinado en un cuerpo tridimensional, estaba a un nivel completamente diferente al de la gente común. Pensando en esto, Bingier asintió sin mentir. Ese es el poder que realmente anhelo. Libertad sin restricciones. Sin mencionar la preocupación de ser señalada o sermoneada por la gente de este mundo, por un instante, Bingier se quedó paralizada. Claramente, estaba recordando su vida bajo el reinado del Kaiosama y las trágicas consecuencias de cada fracaso en la misión. Pero justo entonces, Iao levantó la mano ligeramente, y un rayo de luz negra se fundió instantáneamente con el cuerpo de Bingier, devolviéndola al instante. Su Majestad, esto es, Bingier todavía estaba un poco asustada. Pensó que había hecho algo mal y que había enfadado a Iao. Al oír esto, Iao le explicó con naturalidad. Tranquila, esto no es un castigo. Es el poder de los 5 elementos inversos, el mismo poder que antes tenía el agua maligna. Ahora lo tienes de nuevo. Al oír esto, Bingier se emocionó visiblemente. Gracias, Su Majestad. Bingier te jurará lealtad hasta la muerte. Al ver esto, Iao agitó la mano con indiferencia. Bingier, durante este tiempo, deberías prestar atención al mundo donde se encuentra Xingtian y procurar que el desarrollo allí no se desvíe demasiado de la línea temporal original. Además, por lo que sé, parece que se aproximan otros mundos, así que tómate un tiempo para explorarlos. Bingier asintió de inmediato al oír esto. Entonces, Iao se levantó de la silla, miró la hora y, tras percibir la ubicación de Dongsan, partió rápidamente. Sí, que Dongsan pueda ascender depende de cuándo, Parque del Trabajo. Junto al lago. La luz de la luna se refleja en el agua. Las farolas de los alrededores también se encienden lentamente. Dongsan se sentó solo en el banco con la mirada apagada. Obviamente, seguía pensando en lo que dijeron Bai Tianxin y los demás. Pero el problema es que todo lo anterior era lo que él había experimentado. ¿Por qué todos decían que era falso? ¿Será que realmente tengo algún problema mental? Pero no siento ninguna molestia, incluso he dormido bien, murmuró Dongsan para sí mismo. Intentaba encontrar la respuesta. Sin embargo, en ese momento, se oyó un leve sonido proveniente del bosque a sus espaldas, e inconscientemente, Dongsan miró hacia atrás. Vio a la malvada bestia lobo salir con un cuchillo en el hombro. Era exactamente la misma bestia sobrenatural que había visto durante el día. ¿Por qué eres tú otra vez? Eso no significa que no he perdido la memoria. Dongsan sacó rápidamente el invocador mientras hablaba. A diferencia de antes, esta vez sacó su teléfono.
Por un lado, era para avisar a Meizen y a los demás, y por otro, quería dejar pruebas de esta batalla y demostrar su inocencia al hablar de este asunto con todos más tarde. No importaba si la armadura no se podía mejorar, no soportaba la etiqueta de tener problemas mentales. Sin embargo, justo cuando Dongsan encendió su teléfono, el Wolfmon habló. Es inútil, hagas lo que hagas, el mundo se está derrumbando. Dongsan se quedó atónito al oír estas palabras. ¿Qué? Los mutantes pueden hablar. En ese momento, Dongsan olvidó que iba a avisar a Meizen, pero se quedó mirando al Wolfmon que tenía delante. Porque en su memoria, los mutantes solo eran máquinas de combate de baja inteligencia, casi iguales a bestias salvajes. Pero nunca esperó que la otra parte realmente hablara. No te sorprendas. Antes, sabías muy poco sobre las bestias sobrenaturales. Tras decir esto, la bestia lobo caminó lentamente hacia Dongsan. Dongsan, quien reaccionó, obviamente no tuvo tiempo de preocuparse por eso. ¿Y qué si puede hablar? ¿No es una bestia sobrenatural? 51.545, 55. 5,5, brindándote una experiencia de lectura sin capítulos con errores ni desordenados. Armadura del águila del viento, combina. Combinación de armaduras, entonces, Feng Ying corrió hacia la bestia lobo sin decirle una palabra. Esta vez, no solo buscaba venganza, sino que también quería demostrarles a Shinan y a los demás que lo que decía era cierto. Sin embargo, mientras Feng Ying se acercaba gradualmente a la bestia lobo, este se quedó allí sin esquivar, y no habló hasta que Feng Ying actuó. ¿Por qué no quieres saber por qué tus compañeros dijeron esas cosas? ¿O incluso tú crees que la batalla de ese día fue una ilusión? En cuanto salieron esas palabras, Águila del Viento se quedó paralizado. Claramente, las palabras del otro despertaron su interés, demostrando que lo que había sucedido era real, no solo una fantasía. ¿Qué sabes? ¿Y cuál es tu propósito? Mientras hablaba, Águila del Viento levantó la mano para tocar el anillo del Águila del Viento, evitando cualquier engaño del otro y listo para atacar en cualquier momento. Sin embargo, a Bestia Lobo no le importó en absoluto. Águila del Viento, el campo de batalla nunca estuvo aquí. ¿Crees que nuestra victoria puede determinar el resultado de toda la guerra de la luz y la sombra? Te equivocas. Porque desde el principio, el final ya estaba decidido, simplemente no lo sabías. Dijo Bestia Lobo, y llegó solo al lago. Miró la luz de la luna reflejada en el agua, preguntándose qué estaría pensando. Justo cuando Águila del Viento se impacientaba, Bestia Lobo volvió a hablar. El equipo blindado ha caído. Lo que viste fue una ilusión. Águila del Viento se quedó atónito al oír esto, pero reaccionó rápidamente y miró a Bestia Lobo con frialdad. Si estas son tus últimas palabras, puedes irte. Feng Ying, ¿para qué mentirte? Si no, dime por qué mintieron tus compañeros. En ese momento, Feng Ying se quedó atónito de nuevo. No sabía cómo describir sus sentimientos. De hecho, cuando encontró las manchas de agua en su ropa en el laboratorio durante el día, supo que Shinan y los demás probablemente mentían. Pero el problema era que no encontraba ninguna razón para que mintieran, e incluso Bein Yao y los demás, todos decían lo mismo. Inconscientemente, Feng Ying creía que todos estaban disgustados por su incapacidad para subir de nivel, así que intentaban que abandonara el equipo armadura. En cuanto a la caída del equipo armadura, ni siquiera la había considerado. Principalmente, sentía que si alguien podía hacerlo discretamente, ¿no sería mejor simplemente aniquilar al equipo armadura? No había necesidad de andarse con rodeos. De acuerdo, deja de decir tonterías. Solo intentas alejar al invocador. Te digo que es inútil. Aunque lo que dijiste sea cierto, lo comprobaré más tarde. No necesitas estar aquí, sin embargo, las palabras de Feng Ying se detuvieron bruscamente antes de terminar. Porque entonces, un grupo de bestias sobrenaturales apareció desde la distancia, incluyendo a Longicornio, Lobstermon y Demon Orsemon. Además de los Kionki y Undun con los que había luchado antes, e incluso el encogido Demon Centipedemon. Más de 20 bestias sobrenaturales se acercaron corriendo. Por un instante, la temperatura de todo el parque descendió a cero, e incluso el agua del lago, que antes gorgoteaba, pareció congelarse. Al ver esto, Feng Ying retrocedió inconscientemente 2 pasos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué todas esas bestias sobrenaturales que una vez estuvieron selladas, han resucitado? Y ese es Demon Centipedemon. Por alguna razón, Feng Ying nunca había visto al 100 pies demonio. Solo había oído de Shinnan y los demás lo poderoso que era. Hasta ahora, viéndolo de cerca.
Además, el poder sobrenatural que mostraba el oponente por sí solo no era algo con lo que pudiera competir. Incluso si mejoraba su armadura, podría no ganar. Esto demuestra lo poderoso que era el oponente. En ese momento, a Feng Ying ya no le importaba nada más. No importaba el propósito de las bestias sobrenaturales. Lo más importante era sobrevivir. Mei Zhen debe ser notificada. Tiene la autoridad para llamar a Shinan, Bei Miao y los demás al mismo tiempo. Lo importante es que si ella lo sabe, Yao también lo sabrá. Pensando en esto, Feng Ying encendió de inmediato el comunicador y explicó la situación. Mei Zhen, ¿me oyes? Soy Dongshan. Una gran cantidad de bestias sobrenaturales aparecieron en el parque al norte del laboratorio, sin embargo, para sorpresa de Feng Ying, muchas bestias sobrenaturales simplemente lo observaron pedir ayuda en silencio, sin intención de detenerlo. Esto lo desanimó. De hecho, en cuanto a la alineación actual, solo hay 2 invocadores dentro de la armadura capaces de mejorarla por completo. Es difícil lidiar con tantas bestias sobrenaturales. Y, lo más importante, también está la bestia 100 pies mágica más poderosa a su lado. Pensando en esto, Feng Ying dudó si debía seguir llamando. Sí, quería vivir, pero eso no significaba que tuviera la intención de enviar a Shinan y a los demás a la muerte. Sin embargo, justo cuando Feng Ying dudaba, una voz resonó repentinamente desde el bosque. Mei Zhen, ¿me oyes? Soy Dongshan. Al norte del laboratorio, exacto. Esto era exactamente lo que Feng Ying acababa de pedir. Al oír esto, se giró de inmediato y vio a Mei Zhen acercándose lentamente desde el bosque, con su comunicador parpadeando en rojo. Al ver esto, Feng Ying invocó de inmediato la espada águila del viento y observó con cautela cómo las diversas bestias sobrenaturales se acercaban gradualmente a Mei Zhen. Mei Zhen, ¿qué haces aquí? Preguntó. Date prisa, encuentra la manera de avisar a Shinan y a los demás, olvídalo, solo avísale a Yao y deja que él tome una decisión. Con tantas bestias sobrenaturales en masa, ¿este mundo podría estar en peligro? Sin embargo, antes de que Feng Ying pudiera terminar sus palabras, se oyó un fuerte golpe y sintió un dolor agudo en la espalda. Entonces perdió el control y salió volando. Al impactar contra el suelo, Feng Ying sintió que sus órganos internos casi se destrozaban. Entonces, su armadura se desintegró por completo por falta de energía. En ese momento, Dongshan sintió el frío del suelo y sintió de verdad la desesperación, sobre todo por la persona que acababa de atacarlo por la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? ¿Cómo pudiste ser tú? Te hiciste cargo del equipo de armaduras y lo reconstruiste paso a paso. ¿Has olvidado todo esto? ¿Cómo pudiste? Dijo Dongshan, volteándose y mirando al administrador, con los ojos llenos de incredulidad. De hecho, después de que la malvada bestia lobo dijera eso, sospechó de todos, de arriba a abajo. Incluso de Shinan y del Dr. Garou. Pero lo que nunca imaginó fue que Mei Zhen estaba entre ellos. Por un momento, Dongshan dudó profundamente de sí mismo. Sí, esperaba que todo esto fuera su propia ilusión,